Pero hoy toca Play 4, volumen 13 de la colección. Fran, vamos a ver hoy, son 85 juegos de la colección. Será el penúltimo de juegos sencillos. Nos quedaría un último episodio de juegos sueltos y quizás luego un episodio 15 de coleccionistas un poquito más tochas, que es más que las intermedias, pero las tochas no las sacaremos, que son muy las que tenemos figuras de Assassin's Creed y similares, no las sacaremos. Es muy burro y no se pueden enseñar, aquí es imposible con la cámara y tal. Dice, me da igual, vamos a ganar al que sea. A ver si tenemos suerte también este año y se gana, ¿eh? Bueno, vamos a... Dice de nuevo, qué pena. No, a ver, es por el tema de logística. Esto es muy pequeño y tochas son muy grandes, de figuras enormes, y esas no las mostraremos. Pero sí mostraremos todas las coleccionistas medianas, por ejemplo, todas las de Neo Geo SNK, con una estucha de SNK de todo lo que sacó Limited Run, Peace and Love y similares. De esas sí que las sacaremos todas en el último especial de PlayStation 4. El que vamos a hacer ahora, bueno, nos quedan dos sencillas, el de ahora y la semana que viene, y luego quedaría un último. Bueno, vamos a cambiar de cámara. Aquí, esta. Aquí tenemos. Y bueno, y aquí Eva se ha adelantado ya a hacer la promo a una de Lokimara, que hoy han estado ya ultimando detalles del canal de Twitch de Lokimara. Así que la seguís, que hacerlo porfi, que le queda poquito para llegar a la afiliada, y así ya empieza con buen pie lo que sería en Twitch, a la buena de Lokimara. Y tenemos a Treggy de Linkto de Podcast también, que él le va a hacer la promo al bono de Treggy, le va a hacer la... Ah, ya se la ha hecho. Yo es que no va ni cuenta. Menos mal que tenemos aquí a Eva, que la grande de Eva, que se entera de todo. Y luego también tenemos aquí a Alishini, bueno, a Odorono, que de parte del canal de Alishini, y le hacemos una pequeña promo igual, porque es además componente del podcast que tenemos aquí con Eva, Pero vamos a empezar, venga, que vamos tarde, que vamos con una hora tarde. Bueno, si igual hagan a España, no hay problema. Y vamos a empezar con uno que ya mostramos ayer, creo que fue ayer o anteayer, hicimos una pequeña... sacamos un pelín de merca, y es este juego que nos llegó esta semanita desde Japón, esta edición del Trilogy del Stalker, que lo bueno que tiene es que viene con el idioma inglés. Es decir, si os interesa, de momento la única edición física de este juego para Play 4 de toda la trilogía de Stalker, de la trilogía de Stalker, que salió en PC, que ahora salió en digital en consolas Xbox y PlayStation, la única física que lleva inglés para PlayStation ha salido en Japón. Y ya se puede comprar. Este fue una reserva, nos llegó esta semanita. Y el que lo quiera, ya sabe. Esto está desde Japón. Con toda la trilogía. Que tengo ganas de... Jugué el primero hace muchos años en PC. Y tengo ganas de seguir. La verdad es que están muy guapos. ¿Cómo escucháis el sonido? Sobre todo porque cuando ponemos tercera cámara siempre se me sube mucho o a veces se me baja. Si escucháis bien el sonido, perfecto. Y si no, ya me decís. Aquí la saga Stalker. Y lamentablemente no hay previsto de que esto llegue retail a Europa ni a Occidente. Una pena. A ver si... Y menos el PlayStation 4, que creo que esto se quedará de momento en Japón. Todo bien, gatito, dice Iodrono. Perfecto, guapos. Bueno, vamos con una saga de anime que ya sabéis que el gran editor de anime es Bandai Namco. Y además esta saga muy desconocida en Occidente también llegó a físico en Asia, de esas ediciones físicas que vais a ver ahora, que se hacen en Asia para el público occidental. Es decir, no llevan el logo por edades y están totalmente en inglés. La sacaron en Switch, que también la tenemos, y en PlayStation la saga Girls and Panzer Dream Tank Max,
Una saga en el cual es un equipo de mujeres que lleva un equipo de tanques Panzer y es un RPG en el cual llevamos tanques y la liamos parda. Que te quedes 2 segundos. Vamos, que si no, no puedo hacer miniaturas, que si no me haces así. Te lo he escrito ya 2 veces. Dice, va, que me tengo que quedar un parado para que haga fotos con los juegos aquí. Bueno. Estos están bastante complicados, Sodorono. En la versión de Switch ha habido una pequeña reedición porque se había ido a los 100-150 euros de este juego, en esta edición inglesa asiática. Pero la de PlayStation creo que es algo más económica. Pero como podéis ver es totalmente en inglés, aunque está producida en Asia. Aunque allí no se distribuye retail, como podéis ver, le eliminan lo que sería el logo por edades. Cuando veáis que no lleva el logo por edades, es lo que hacen los retailers asiáticos para la venta online dedicada al público occidental. De hecho, ahora va a salir otro juego, similares características, es basado en la saga esta de novelas ligeras de Slime, no sé qué, es muy largo, de plataformas y de calabozos, que también saca Bandai Namco, también lo sacan en Switch y en PlayStation 5. Como podéis ver, esto es una saga, es un RPG y se aleja bastante de un juego de fanservice. Simplemente aquí son mujeres las que llevan los tanques y la lían parda con los tanques, ¿no? Hay customización, es un RPG, está bastante chulo. Está bastante chulo y muy desconocido para el público occidental. Bueno, vamos por otro juego también asiático. Muy conocido en Asia, es muy longeva la saga. De hecho, hemos conocido ya un juego aquí. Creo que el 7 llegó aquí de mano con inglés, pero para PlayStation 5. Pero antes salió con inglés el 6, Sword and Fairy 6, que es un juego de rol, un RPG, es decir, un juego de acción rolera, un Action RPG, el cual lleva inglés y es de fantasía medieval china, como podéis ver. No está nada mal. De hecho, este juego lo distribuyó, me parece que de manera exclusiva a PlayAsia. Como podéis ver, es Asia Soft, distribuidor digital de PlayAsia. Hace muchos años, hace 4 o 5 años. Me costó encontrarlo porque la primera edición limitada, que es la más gordita, se agotó porque se agotó en menos de 2 o 3 minutos. El público asiático es muy fiel a esta saga. Y esta sencilla duró un poquito más, duró 5 o 10 minutos, pero poco más, y la que pude coger en su momento. Este sí que veis que este es retailer, aunque lleva, no sé si lo por aquí, lleva, veis aquí, inglés. Inglés, se puede jugar perfectamente en inglés. Dragon Ball. Aquí tenéis Dragon Ball, los Xenoverse. Bueno, salió un pack con el 1 y el 2. Creo que el 1 exclusivamente viene en este pack, con el 2. Y además es edición española y portuguesa. Y luego también tenemos el 2 por separado, que también es portuguesa y española. Y lo curioso es que este Dragon Ball Xenoverse 2 ha tenido apoyo durante todos estos años, con contenido en expansión. La gente lo está jugando. De hecho, ahora ha salido la versión de PlayStation 5. Así que, bueno, bien, tiene mucho apoyo a nivel de fans y se compra bastante su contenido digital. Hola, Ready Jump. Y bueno, de estos creo que Switch solo llegó el Xenoverse 2. El Xenoverse 2, por si lo buscáis. El primero se quedó en PlayStation 4 y PlayStation 3. Aquí tenemos el 2. Y ahora vamos a uno
que tenemos también la segunda parte. Creo que la segunda parte la mostramos la semana pasada, que es el Override, que este juego es un brawler de mechas, de robots, de roboces, de kaijus. Que la secuela también salió en PlayStation 4, que ya la enseñamos creo que hace un par de especiales, en el cual también podíamos jugar con Ultraman y algún otro kaiju. Este, por ejemplo, es exclusivo de PlayStation 4. En Europa no llegó a Switch, aunque sí que hay la versión de Switch que salió en Asia con inglés. Y esta edición es totalmente en español. Salió a buen precio. Y el que le gusta los mechas, no es un mal juego. Y por lo menos salió hace ya 5 o 6 añitos este juego. De VR tengo bastantes especiales. Lo que pasa dentro de lo que es Play 4, creo que en los primeros episodios salió mucho de VR. Aunque por ejemplo hoy van a salir 2 o 3 juegos de VR. En cada especial sale algo de VR, porque lo tengo mezclado. Pero sí que es verdad que el segundo y el tercero, creo, o no, que los tenemos en YouTube, habían muchos. De hecho tenemos cerca de 150 juegos de VR por lo menos. Pero el catálogo completo de VR es enorme, ¿eh? Se ha editado mucho en físico de VR, tanto en Europa como por ejemplo en Estados Unidos, y algo también en Asia con inglés. Hola Colga, hola guapo. ¿También has visto el partido? Aquí os dejo el canal de Colga. Que ha estado esta tarde también. Bueno, vamos a un juego que lamentablemente Sega no se acordó de traerlo, esta saga a Europa Occidente, que es basada sobre la saga Shining, los Blade Arcus. El Blade Arcus primero salió en PlayStation 3 y en PlayStation 4. De hecho es una de las collectors que tenemos, que ya enseñaremos. Pero esta es la secuela, el Rebellion, que este también salió en Switch. No lleva inglés, pero es totalmente jugable. Es un juego muy chulo que la gente de Sega, por lo que sea, como podéis ver, lo que sea, se olvidó de traerlos a Occidente en físico. Creo que sí que están en digital, pero en edición física se olvidaron completamente. Y tenéis el anterior, que es el Blade Arcus Shining X, y este es el Rebellion. De Namco Bandai sí que ha traído cositas de anime, como los My Hero Justice, el 1 y el 2, también para España, Portugal. Están bastante bien. Se alejan bastante de lo que sería el juego clásico de peleas. Es más bien juego, más bien fanservice, con muchos personajes y batallas uno contra uno. No está mal. Si os gusta la serie, lo vais a disfrutar. De hecho, esto también salió en el Switch. Estaban divertidos. Y como todo Namco Bandai también, pues eso, Portugal, España. Y ya por fin sale el último Resident Evil, creo, que faltaba por mostrar, el Resident Evil 3, el remake. Yo este aún no lo he jugado, el remake. Además es cuando se bajó de precio a 19 euritos. Y este me falta por echarle un vistazo al juego. Vamos a ponerlo. ¿Lo habéis jugado vosotros?
Según he estado leyendo, que comentan que está es bastante más superior el 2, que a la gente le gustó más el 2. Y este es más cortito, ¿no? La edición es España-Italia, como la gran mayoría que distribuye Playón, antigua Koch Media. This city is completely cut off, isolated. We need help. My men cannot do this alone. The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's unreliable. It's me he's after. I'll buy you some time. Hey, wait! Bueno, ya sabéis que Capcom esta semana ha confirmado el desarrollo del 9. Del 9. Dice Andrés Moreno que sí que la ha jugado, que es más corto que los otros dos, sí. Hombre, más cortito, ¿no? Yo también... bueno, yo cuando jugué los de PlayStation 1, me gustó más el 2. Y más la posibilidad de jugar con los dos personajes. Tenía los dos CDs también. Supongo que por eso. Y el 3, la verdad, me gustó menos. La única novedad era el tema del Nemesis, ¿no? Que te perseguía por todos sitios. Pero bueno, habrá que jugarlo para ver qué tal. Y ahora vamos por uno que duró un suspiro en Retard Games, sí. Uno que fue fue el día de... Salió el día de los enamorados. Un día así. Que siempre sacan a un juego de manera especial. Fue este. Taimumari. Un juego que lamentablemente Eva no le hicieron el caso de sacarlo en Switch. Un juego bastante chulo, de plataformas pixel, bastante molón. Que sacó Retard Games de manera exclusiva. Ese día, con muy poquitas unidades, y se agotó ese mismo día, durante esas horas. El Taimumari. Bueno, es un juego sencillito, de acción y plataformas. Hoy estoy menos triste gracias a la Steam Deck, dice Eva. Sí, porque hoy Eva resulta que ha conseguido enlazar la PlayStation 4 con la Steam Deck. ¿Qué os parece eso? Gracias también a Keiko, que le ha echado un cable. Han estado ahí las dos. Y ha conseguido enlazar. De hecho, está probando el Diablo 4 en la Steam Deck. Así que igual si quiere probar o hacer algún gameplay con la Play 4, aún podremos hacerlo. Bueno, y este no sé cómo lo tengo en la colección, el Agents Mayhem, y es que me di cuenta que, claro, este juego se llegó a bajar de precio a 10 euros. Y a 10 euros en FNAC creo que lo compramos a 3, a 2,95. Mira, aquí estaba el antiguo precio de 10 euros y lo compramos a 3, pero ni le di una oportunidad. El Agents Mayhem, un juego, bueno... medianete para echar un ratito y lo compré a ese precio. Digo, bueno, si no le juego al final o tal, al final lo puedo utilizar como caja vacía para alguno que esté machacado. A 3 euritos, no, es que era un juego que se vendió muy mal, se comieron el juego realmente las ediciones físicas, todos los comercios lo bajaron de precio. Sí. Sí o no, Eva ha conseguido enlazar a través de lo que sería el Wi-Fi. Hay una aplicación que es compatible con la Steam Deck y ahora puede jugar a la Play 4 con la Steam Deck. De manera remota, mejor que el propio mando remoto que tiene la Play 5. ¿Qué os parece eso? Con menos lag. ¿Es bueno o no es bueno el tema? La verdad es que está muy bien. Incluso esta semana consiguió enlazar las páginas de Epic. ¿Qué más ha enlazado? Y alguna página más para la Steam Deck, para todos los juegos que tenemos en esas plataformas. Y GOG y Amazon. Los juegos que teníamos en GOG y Amazon y Epic ya ha conseguido enlazarlos con la Steam Deck y ya los tiene ahí en la biblioteca. O sea que... Sí, no digo nada, pero la verdad es que para jugar a videojuegos
de manera fácil, sencilla y digital. Y además, sin hacer ningún chanchullo, es decir, todos tuyos, puedes utilizar un montón de juegos que tienes, desde los de Play hasta los juegos digitales que puedes conseguir por ahí. Luego, además, con los Humble Bundles y similares, Eva a veces compra algún paquete por 10-12 euros, tiene 7-8 juegos muy buenos. Eva me pregunta una cosa. Me preguntaba si teníamos enlazado. Es que tenemos un programita el cual nos mira el tema, las caídas de bitrate y tal, para utilizar todo lo que las redes que tenemos en casa de wifi para que no se caiga el sistema. Va bien, va de momento que tenemos menos caídas, pero eso no significa que como haya un corte bueno se vaya todo el carajo. Bueno, vamos con un juego que hizo mucho daño. No porque se agotara o no dejara de agotarse, porque se creó mucho FOMO para gente que desconocía el juego y que buscaba juegos de NIS, que es el Kamiwaza. Esta es la edición española-portuguesa. ¿Y qué pasó? Que muchos se dieron con la cruda realidad que esto es un juego, es un port, un remaster del juego que salió de manera exclusiva en Japón. Es las aventuras de este señor, que es un camino, que es el camino del ladrón. De hecho, creo que es del mismo equipo de los desarrolladores de Way of the Samurai. Creo que era el título. Hicieron pues el camino del ladrón. Pues hicieron este remaster para Switch y PlayStation 4. Y yo lo quería porque yo ya conocía el juego de PlayStation 2 y me hacía mucha gracia porque es una bizarrada del carajo. Robar bragas, robar calzoncillos, mirar cómo te escondes, o sea, es muy bizarro, ¿no? Pero claro, es un juego que no a todo el mundo le va a dar en la patata, va a decir, ¿esto qué es? ¿A qué coño estoy jugando? Y gente que lo compró, si sabe lo que compraba, pues supongo que cuando si le dio por jugarlo, pues se comería un buen torrao. Sí o no, este hubo bastantes palos, sí. Y además que no llegó a agotarse, porque tuvo una tirada bastante buena. Cosa que otros, por ejemplo, no las tuvieron. Juegos mejores, para el público más generalista. Y bueno, como todo lo distribuido por Bandai Namco Denis, es España-Portugal. Bueno, ves, aquí el Akire es los creadores del juego. También, por ejemplo, de los Way of the Samurai, que alguno igual lo conocéis de haber hecho los ports en PlayStation 2 y PlayStation 3. Bueno, Mighty Number 9, juego que mucha gente apoyó en su Kickstarter. La verdad, a ver, el tema es que la edición está muy bien. Porque yo recuerdo que tenía un buen manual, que lo abrimos en su momento y lo jugamos. Teníamos aquí un buen manual, como podéis ver, un manual y un mapa. La edición, a ver si lo podéis ver bien. Mira, lo que es el manual, la verdad es que está muy cuidado, está muy chulo. Esto es lo que debería ser, todo lo que debería tener incluido una edición decente, física. Luego teníamos el póster. Y además esta que teníamos aquí con un código de una expansión, etc. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero el juego del creador, de uno de los creadores de Mega Man, resulta que muy flojo, muy flojete. En comparación, por ejemplo, a Mega Man Real, ¿no? A mucha gente le dejó muy frío. No es un mal juego, pero no es un juego ni notable. Es un juego que te vas a pasar un rato divertido y poco más. No, sí, el de Kamiwaza lo tenemos en Switch también, sí. Tenemos la coleccionista en Switch. Lo que sería la edición limitada de NIS. Hola, Macarra, hola, guapetón. Aquí voy a hacer la promo al bono de Macarra, que está full siempre en YouTube con gameplays. Aquí os dejé el canalcito de Macarra. Bueno, ahora vamos con Megamanes. Hay unos cuantos.
la verdad. El único que nos falta en PlayStation es el Legends, que a ser de estrategia táctico, como también compramos en Switch los Mega Man, que también le gustan a Eva, ese ya no lo compré en Play 4. Ese ya lo compramos exclusivamente al ser táctico por cuadrilla, lo compramos en Switch. Pero sí que nos llegó el Mega Man 11, cosa que no llegó, por ejemplo, a Switch. Switch fue la damnificada en esta ocasión. Esta edición es España-Portugal, distribuido por PlayOn, Coast Media, a España. Bueno, fue el único. No nos llegó ninguno más. A partir de ese momento, Capcom se olvidó del mercado europeo. Nos trajo el Okami también. El Okami también llegó a PlayStation 4. Fueron los dos que llegaron, además, una época muy parecida, una época muy similar. Entonces parecía que Capcom apoyaba este tipo de distribuciones en el mercado europeo, pero ahí se quedó. Se olvidó de nosotros para ya no volver. De hecho, poco más se ha distribuido de sus juegos menores. Y el Mega Man 11, la verdad, al contrario que pasaba con el Mighty Number 9, sí que está bastante bien. Este sí que recupera un poco la esencia de los anteriores títulos. Y luego tenemos este Mega Man, el Legacy Collection, con los primeros Mega Manes, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Una gozada. Y lo bueno que tiene en comparación, por ejemplo, a la distribución americana o japonesa, es que todo viene en el Blu-ray. De hecho, como podéis ver, aquí vienen todos los juegos, y solamente la edición japonesa, el bundle con la coleccionista, vienen todos en ese paquetito, vienen todos completos en el cartucho. El resto de distribuciones en Switch vienen incompletas, son de descarga muchos de los juegos de Mega Man. En cambio, la edición de PlayStation vienen completitos en sus Blu-ray. Y se olvidaron del mercado europeo. Pero bueno, por suerte muchos retailers, me acuerdo que ShopS, incluso Amazon, llegaron a venir muchos de estos juegos, se pudieron comprar también por aquí. No hubo que importar la mayoría de ellos, aunque fuera la versión americana. Este es el Collection 2, en el que nos viene el 7, el 8, el 9 y el 10. Más de lo mismo y mejor. Como podéis ver, la diferencia del juego americano en lo que es el precinto con el europeo cambia mucho. Lo que sería el precinto, como podéis ver, el europeo, apreciamos aquí la cinta, lo de PlayStation 4, lo que sería el precinto de desembalaje, y en cambio el americano es un burdo embalado bueno, pero no hay, tienes que como si abrieses un paquete de regalo, ¿eh? Es la gran diferencia. Hola Fons, buenas noches. Luego, en esta ocasión nos sacaron los X, el volumen 1 y el 2 de los Legacy Collection, todos juntitos. Nos recuperaron el X, el X2, el 3, el 4, el 5, 6, el 7 y el 8. La verdad es que un acierto. Hola Johnny, hola guapetón. Hay mucha gente que reniega de los Mega Man X, que se quedan con los Legacy, con los primeros, y en todo caso con los siguientes, con los 0.
pero los X reniegan bastante de ellos. A mí también me gusta. Bueno, me gusta mucho el Mega Man. Aunque no son fáciles la gran mayoría. Papel y boli, Tony. Y ya por último, los 0 y ZX, los que salieron en Game Boy Advance y DS, que aquí reconoceréis que la factura técnica es muy similar a juegos que veis hoy en día por otra editora, que no deja de ser que Inti Creators, que eran los creadores de estos juegos que trabajaban ellos con Capcom y les hacían estos Mega Man. Se ve que no llegaron a un buen acuerdo, se fueron por su camino y nos han traído los Azure y otros grandes juegos, la gente de Inti. Pero ya no hemos vuelto a ver un Mega Man 0 ni un ZX, lamentablemente. Dice Macarra que prefiere otras cosas de plataformas de Capcom más interesantes. Pero piensa Macarra que esto tiene un montón de años, ¿eh? El último DDS, el ZX, el Advent, ¿cuántos años tendrá? ¿12? ¿14 años? ¿15? ¿16? No sé cuántos tendrá. Que tienen muchísimos años, ¿eh? Hay que ponerse en el tiempo, en el momento en el que salieron. Bueno, hay este título que estáis viendo ahora. Hay gente que desconoce que salió físico. Y no deja de ser un juego de Arika. Arika había colaborado mucho con Capcom, sobre todo con los, si os acordáis, los Street Fighter X, el 1, el 2, el 3. De hecho, Capcom les dio plena libertad y les dejó crear sus propios personajes, además de los de Capcom, como este Garuda y otros tantos. Pero por lo que sea, Capcom también prescindió de la gente de Arika. Pero sí, eso sí, los personajes que crearon Arika, que salían en esos Street Fighter, se los agenciaron de nuevo y sacaron varios juegos, entre ellos el X-Layer. Este incluso creo que estaba en la Evo, llegó a estar en la Evo, el Fighting Slayer. Salió digital en Europa, en Occidente, pero hay una versión asiática que es esta, que lleva inglés, que además distribuyó allí Arc System Works, aunque es de Arika el juego. El Dairun. Bueno, todos estos personajes, muchos os sonarán de los Street Fighter X, tanto el 1, el 2 y el 3. El 3 que salió en PlayStation 2 y el 1 y el 2 en Play 1. Pues Coolmania, por ejemplo, que va de verde con su segundo traje. Bueno, y vamos para otro grande creador o autor de juegos de lucha como es Arc System, con su Guilty Gear, en este caso el primer Revelator. ¿Este de qué año es? Este del 2013, creo. No. Sí, 2016, 2013 y 2016. Creo que también salió en Play 3, creo que esta es, y este luego a los primeros 2 o 3 años salió en Play 4. Hay gente que incluso desconoce que salió en Play 4 este Guilty Gear, el primer Rep, creo que también salió el Rep 2. A mí me gustan mucho los Guilty. Y una distribución un tanto rara fue la distribución que hizo Namco Bandai del último juego de Guilty, el Strife, que está muy bien. El Guilty Gear Strife, esto que de momento no ha salido en otras plataformas que PlayStation, en físico, Play 4 y Play 5, que distribuyó Namco Bandai en España, edición española portuguesa. Dice, yo solo quería decir que Colgadito la mete menos que Salina.
¿Pero la mete dónde? ¿El qué? ¿La pelota? Diógenes, ¿te refieres a la pelota? Si ya no juega. Como mucho hace un par de pataditas que le gusta hacer poco de catas. Bueno, de colga. Y aquí ya tenéis la versión. La verdad es que está muy guapo. A la gente que lo ha jugado le ha gustado mucho, ¿eh? El tema, también es verdad que cambia muchísimo el tema de lo que es un Guilty a un Street Fighter, por ejemplo. El que está acostumbrado a Street Fighter cambia mucho. El tema de combos. Hay que cambiar mucho el chip. Pero ahora voy a mostrar uno que juega RAL, que lamentablemente no ha salido de Japón en físico, que es este Melty Blood, el Lumine. El Time Lumina, que tiene varios juegos en PlayStation 2 y que pasaron muchos años hasta que volvieron a sacar otra secuela de juego de lucha 2D. Juego muy bueno, fuera de las conocidas sagas de 2D de lucha, pero que no salió de Japón, fuera de Japón en físico. Muy guapo. Este sí está en japonés. Vaya cambio de portada de Switch, sí, o no. Y de hecho, la coleccionista del primer Blade Arcus de Play 4 también cambia mucho. De hecho, la primera coleccionista, que ya la sacaremos, que valía muy cara, además la cogimos muy barata en Play Asia, cuando Play Asia hace 4 o 5 años hacía unos descuentos de escándalo. Me acuerdo que aquella coleccionista del primer Blade Arcus de PlayStation 4, no sé si nos costó 30 euros puesta en casa. Cuando salió más de 100 euros. Era otros tiempos. Hace 4 o 5 años, si os enseñara lo que me costaba juegos de Play Asia, literalmente la mitad. Y no sé si está por aquí colgadito, que lo hemos comentado alguna vez nosotros en privado. Incluso con Switch, que él empezó también a comprar en Play Asia, cositas y tal. Veíamos pedidos de juegos. De hecho, todos los pedidos eran gratuitos, no había IVA. No había el IVA ni las aduanas que hay ahora, por ejemplo. Eso ya un plus. Pero muchos juegos y luego cuando había rebajas, eran las rebajas de escándalo. A 8 o 9 dólares americanos, coleccionistas. De hecho, cogí la coleccionista del Bell Action, el de Capcom, o sea, esa Collector que lleva todos los... las serigrafías de los arcades, de los juegos de beat'em up de Capcom, que es una edición así de tocha. La rebajaron a 40 euros, 40 dólares aquella época, la de PlayStation 4, también la cogimos allí. Eran otros tiempos también, ha cambiado mucho, hay muchísima demanda ahora mismo de cualquier plataforma. La mayoría de las cosas no bajan de precio, y si bajan son cosas que ya mucha gente no quiere. Las cosas golosas no duran, se hacen tiradas más medidas, hay más gente que compra. Dice, a mí me molesta que corten las portadas. ¿A qué te refieres que corten las portadas, Odrono? Coméntame, el que te molesta, ¿a qué te refieres? Ah, lo de una plataforma entera y otra censurada, sí. Eso molesta mucho. O el propio Peggy, bueno, el propio logo por ahí alemán, que te meten un manchurrón en la portada, que es asqueroso. Bueno, y el Guardianes de la Noche, de un juego de CyberConnect, ya sabéis, otro equipo que trabaja muy bien los juegos de lucha, ha hecho juegos de Naruto muy buenos. Hizo un buen juego aquí de Demon Slayer, de Kimetsu no Yaiba, que también lo sacó también en Switch, que también hizo un buen port en Switch. El juego también de Cyber para Switch está muy bien. La edición es completamente edición española. Hola, jeje, ¿qué pasa, guapetón? ¿Qué tal? ¿Estás contento? Has ganado España, ¿eh? Hemos estado todos pendientes. Por eso hemos empezado un poquito más tarde el directo.
Aquí os dejo el canalcito de GG Golf, como su nombre indica, un canal de golf buenísimo, buena gente, tío estupendo. Bueno, Volgar. Esto no sé por qué aún no ha salido en Switch, pero tengo dos Volgar. Ya os enseñé el primer Volgar que tengo. Bueno, este es el original. Y el segundo es con la portada alternativa. Las dos portadas son muy guapas. Bajaron de precio en Video Game Plus, compré los dos. Lo que pasa que ya el otro con la portada alternativa ya lo enseñé en los primeros episodios. Ahora aparece el segundo. Juego chulísimo, que también incluso hay edición física para Dreamcast. De hecho, ya está en digital la segunda parte del Volgar de Vikings. Si os interesa, ya se puede jugar en Steam, creo que en digital, la segunda parte. Es más de lo mismo, más y mejor. Eso sí, es muy difícil. Esto es un Rastan vitaminado a 3000. Los Volgar. Sí, Macarra, el 2 en nada, ¿eh? Pues Ral, dice Sesma. Como podéis ver ya por las imágenes, el gameplay, fácil no es, ¿eh? Ya se intuye en el tráiler que vamos a palmar muchísimo. Acabas de mirar, bueno, es que está la demo, ¿no? Es la demo la que está. La demo la que está. Pero con muchas ganas, y ojalá salga físico también. ¿Por qué no un pack los dos juntos en Switch? Estaría guay, estaría guay. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Si se pone a tiro, lo jugaremos en el canal, la segunda parte. Sesma, seguramente. Si se pone a tiro, lo jugaremos en el canal. Bueno, me preguntaba Odonono por VR y aparecen aquí tres juegos de VR. Aquí tenéis el Intruders, ¿eh? El Intruders. Juego, además, que es de Tesseract, si no me equivoco, es un estudio español, que además tuvo el apoyo de Sony en los PlayStation Talents. Juego que además pasó sin pena ni gloria cuando salió y que luego la gente lo ha buscado como locos, ¿eh? Juego no deja ser un juego de VR con toquecitos de terror, horror, más bien horror psicológico más que terror por sí. Y bueno, que ya sabéis que el terror y horror con VR sumas las dos cosas y se multiplica todo muchísimo. Y vamos por otro, también de terror. El Home Sweet Home. Este, si no me equivoco, me parece que fue exclusivo de Game. Puede ser. La distribución fue exclusiva de Game. Es que algunos de VR en los inicios de PlayStation fueron exclusivos de distribución exclusiva en Game. Por eso muchos se agotaban en los Game, traían muy poquitas unidades y... Sí, este es el Intruder, sabes que compraste tú, que fue una cookie caza. Ella lo quería también para la colección y fue caza de Eva. Lo estuvo buscando ella y lo consiguió ella. Y este también... Este es Multi-3, España, Francia, Italia, por si lo buscáis. Lo vais a encontrar en cualquiera de estos tres países. Home Sweet Home. Bueno, los Tokyo Chronos, que ahora han salido o van a salir para Switch en un pack, pero sin VR. Este juego de VR en PlayStation 4 lo distribuyó Limited Run de manera numerada hace unos añitos. Es una visual novel interactiva con toquecitos de aventura gráfica, bastante bien valorada, de lo que son los Tokyo Chronos. Son 3 juegos. La secuela creo que salió en Asia con inglés. Lo que pasa es que al salir ya en Switch decidimos irnos a por la de Switch. Me pregunta Eva qué tal el nuevo setup. Muy bien, muy bien. Bueno, lo ha preparado. Eva está todo el día preparando. De hecho, hemos comprado una mesa que ayer la estuvimos montando.
para poner aquí todas las casas, es decir, todas las casas, todas las torres de... Porque antes las tenía, ya tengo aquí una mesa donde tengo todas las torres de juegos y las puedo coger mejor a mano y tal. O sea que hemos mejorado, hemos hecho un upgrade. Hemos hecho un upgrade. Gracias a Eva, que Eva la que le dio a la cabeza pensante de hacerlo así. Y tuvo la idea y la idea fue muy buena. Bueno, un juego que lamentablemente no he jugado, pero estaba muy bien. De hecho, yo jugué la primera parte, la de PlayStation 3. Me gustó muchísimo. Y este lo tengo pendiente, pero tengo ganas de jugarlo. El Deus Ex, el Mankind Divided. Juego de Eidos, distribuido por Square. Que además se puso baratísimo este juego. Y no sé por qué no triunfó, pero no es mal juego, al contrario. Dice que sigue la estela de la primera parte de Play 3, que yo la disfruté un montón. Pero este, por lo que sea, no llegó a calar en la gente. Dice Trey, dice, menudo catalogazo desconocido para mí. Lástima que no tenga PlayStation. O mejor, porque sería un error total. Trey, si tienes Switch, olvídate. Ya con Switch, nosotros ahora mismo de Play compramos muy poquito. Porque ya para darle de comer a Switch eso es locura. O sea, sí. Y ahora que apoyamos el formato físico de momento, aunque le estamos pegando muy fuerte con la Steam Deck, porque la verdad es que es muy cómoda la Steam Deck, que está siendo un redescubrimiento. De hecho, por ejemplo, lo que le comentaba a Dorono al principio del directo, que Eva hoy ha conseguido enlazar la PlayStation 4 con la Steam Deck. Y estás jugando con la Steam Deck a la Play 4, al juego que tengas instalado. De hecho, entras en el menú con la Steam Deck, apenas tiene lag. Eso es lo que más me ha sorprendido. Creo que tiene menos lag que incluso la PlayStation Portal de Play 5, que ya son palabras mayores. Muy sorprendido, la verdad, muy sorprendido. O sea, que ahora jugar digitales se juega muy bien. Ahora, coleccionar y comprar en físico es lo mejor que hay. Pero... como está siendo una generación de locura de videojuegos que salen, ahora mismo Switch está está de dulce, parecía que iba a morir y este año nos está anunciando cada día más juegos y según dicen algunos morirá este año. Pues yo veo que no, o creo que no. Sigue la cosa para arriba. Dice Bruno, me hará falta que ha palmado el lector. Ya se lo ha comentado Lishine a Eva, sí. De hecho, lo hemos hablado hoy nosotros porque nos hemos dado cuenta cuando hemos estado enlazando la PlayStation 4 con la Steam Deck, bueno, que la ha enlazado Eva, hay que reconocer que ella ha sido la que se ha puesto pica piedra para enlazarla, que ha dado problemas, porque al final el problema era del programa que hacía de enlace entre la Steam Deck y la PlayStation, y era la versión, ha cambiado de versión y ha funcionado. Y que es la que me regaló Eva antes de irnos a Estados Unidos. Porque teníamos una segunda que compramos en USA, en Estados Unidos, y allí se quedó. Pero esa es la que teníamos, y entonces ha ido siempre perfecta. Este último año he jugado poco con ella, la verdad. Hemos jugado al Diablo 3, a poquitos juegos hemos jugado. Pero la tenemos desde entonces, y no tenemos como PT, no tenemos tampoco Play 5. No sé, habrá que buscarse una segunda, porque como nos pase como a vosotros, nos quedamos a dos velas. Dice, me da pereza abrir la PS4 precintada. Lee solo DVD, pero se ha jodido el lector de Blu-ray. Y además no son caros, cambiarle el lector, la podías cambiar. Hay tiendas, puedes valorar a ver lo que te cuesta. De hecho, aquí, por ejemplo, en Barcelona, cerca donde vivimos, hay un sitio de reparaciones que uno de los que hacen es reparar el PlayStation 4 y cambian los lectores. Porque, de hecho, el lector que más se jode no es el de DVD, es el de Blu-ray. Que es el que más se utiliza. Al utilizar el disco Blu-ray es lo que más se utiliza. Sí, pues usar PlayStation 5. También es la opción PlayStation 5 y listo. Tiempos de carga más rápidos también, ¿no? Supongo. Sí. Bueno, vamos con un juego que este sí que salió para PlayStation Vita y luego posteriormente para Switch. Me gusta mucho, a pesar de que vais a ver que gráficamente es pixel, pero es muy mono. Es el Rayleigh Corps X. Es un twin stick shooter. El típico shooter en 360 grados, es decir, pues twin stick, pero muy guapo y muy frenético.
que lo sacó Retard Games. De hecho, si este fue el primero o el segundo juego que sacaron ellos. De hecho, me mandaron el pin de, como podéis ver aquí, no, ponían en pequeñito Retard Games, ¿eh? Y está bastante chulo este juego. Dice Sesma que dicen que es un jueguito precioso. Para el que le guste jugar en portátil es compra obligada. Además ahora están en oferta las LCD. Sí, además yo estuve jugando, por ejemplo, al Baldur's Gate 3 y fue una gozada. Le metí 60 horas. Me queda todavía trozo para hacer Baldur's Gate 3. Pero quería haber jugado enlazándola. Compramos el deck para enlazar con la tele. Y al final lo jugué portátil y lo gocé muchísimo, el Baldur's Gate 3. Se juega genial con la Steam Deck. Bueno, el Capitán Tsubasa, Oliver y Benji, también llegó a PlayStation 4, también llegó a Switch, en aquella generación. Bueno, la gente no lo pone mal. Yo me esperé que hubiera sido peor, y al final no estuvo tan mal el juego. Dice Tregui, hora de cenar, que vaya genial el fin de. Muchas gracias, guapo, por pasarte. Seguir a este buen hombre, al podcast que tiene el equipo, el podcast que tiene el equipo, que no sé si Eva puede hacer otra vez la promo, y seguir a la buena gente de Link to the Podcast, que muchas veces Eva lo pone por la mañana y os escuchamos el podcast siempre por las mañanitas, siempre nos amenazáis un poquito la mañana. Gracias, guapo, por pasarte. Sí, bueno, lo malo son los que estamos acostumbrados a los nombres en español, Oliver, Benji. Al final, Tsubasa, pues no entra por el oído, pero es un nombre real, ¿no? Bueno, ahora vamos por Kaguras, que salieron 3 en PlayStation 4. Salieron 3, nada más y nada menos. Es una saga hack and slash con un poquito picantona, tiene algo de fanservice, como podéis ver, como siempre lo ha tenido, en 3DS ya era así, pero eso sí, a nivel jugable son una delicia. El tema de combos y ataque, eso sí de hecho a Eva le gusta. Es un juego que es fácil para jugar, sencillo en lo que sería combos y ataque. Este es el Senran Kagura, el Burst Renewal, el Burst. Eso era cuando todavía Marvelous traía bastantes cositas. Ahora trae menos juegos que antes, trae menos, cuesta más en traer sus juegos. En este caso esta es la edición y inglesa, española, a ver si lo veis aquí. Y también italiana, lo veis aquí. Italiana a precio, como podéis ver, un precio reducido dentro de lo que era el precio en aquel momento. Dice Cosi que aperrando botones es good. Sí, son juegos bastante sencillos de manejar. No es un Bayonetta que requiere un poquito más de pericia. Sí, no, estos hubieran quedado como juegos frescos en Switch, pero lamentablemente esto no está físico en Switch, no. Sesma dice, juegazo de Tsubasa, mucha rejugabilidad, pero el PvP iba fatal en los inicios y el meta era jugar con los gemelos al centro y catapulta final, que además de... Bueno, quizás es lo que le pecó, ¿no? El tema de jugar contra gente, pero bueno, el juego en sí, a un jugador está bien, ¿no, Sesma? El Switch mejor, dice Dorono, sí. Mira, bueno, y aquí tenéis el Stable Versus, muy similar al anterior, pero en este caso en la playita, es decir, aquí vais a ver a Kagura y sus compañeras mostrando modelito, pegándose de tortas con todo Cristo en la playa. Y también esta es la versión España, no sé si Italia o... Sí, España-Italia. Esta es España-Italia. Y el último, quizás el que tiene más fanservice y se aleja bastante de lo que sería la saga Senran, porque aquí no deja de ser un shooter, pero con pistolas de agua. Imaginaos. También es la versión española italiana.
Y aquí te dedicas a eso, a mojar a la rival, a darte de aguazos unos a otros. Este sí que es un juego fresco de veranito, que podía haberse mostrado ayer, pero que esto no está en Switch. Si a un jugador está bien, pero se nota el pay to fast para comprar sobres y subir las amistades al máximo, para poder min-maxer sus personajes con las mejores habilidades. Sí, Serma, pero también es lo que ha evolucionado el sector, ¿eh? Mira cómo está el FIFA o el propio Pro, que parecen gachas o son juegos de pago para tener jugadores. En los temas a los deportivos top, ha dejado de tener razón. Yo había jugado algunos de ellos en la época de Play 2, que sí que molaban, pero ahora ni harto vino me meto yo a jugar. Ya de simple manera, porque además son juegos incompletos. Para poder jugar este tipo de juegos tienes que poner pasta. Son pay to win también. Bueno, las Injustice. Qué pena que parece que la gente de Warner ha abandonado un proyecto, eso sí, se ha centrado más en Mortal Kombat, que estuvo muy bien. Esta es la versión completita de la Injustice, el Gods Among Us, la Ultimate Edition, que también se lo invita, esta misma edición. De hecho, la versión de Vita también está muy bien. Y por fin vimos pegarse tortas superhéroes de manera magistral, con un motor muy parecido al Mortal, y que se daban leches de narices, ¿eh? Esta es la edición española completa. Hola, Meloblastos. Hola, guapo. Como podéis ver, están muy guapos. Están muy chulos, la verdad. Es que tiene un buen catálogo de juegos de pelea PlayStation. La verdad es que sí. Muy variado. Y tenemos aquí el Injustice 2, también la edición Legendary, que venía con, creo que casi todo el contenido. Pero parece que Warner no estuvo contenta con los resultados obtenidos económicos de esta segunda parte y abandonó sacarnos ninguna más. Dice, la sección de compras de Triple Indie están comprando menos Switch. A Meloblastos dice eso. Pues resulta que vende muy bien a Meloblastos Switch. Que compren menos ellos no significa que el resto compre más. Dice Radio June, Injustice salió en PlayStation también, ¿no? En PS también, sí, PS Vita. PS3, y PS3 también, sí. En PS3 salió la edición sencilla. Y luego vino la completa, la edición que hemos visto, la complete, con todo el contenido en PlayStation 4 y Vita. Toda la razón. Bueno, el Nochambara. El Z2 Chaos, que lo distribuyó Nis. La edición española. Esto sí que es un hack and slash de mujeres repartiendo caña a zombies. De hecho, el One Shambara, la secuela de este juego, que salió en Asia con inglés, creo que la mostramos hace 3 o 4 especiales, que también salió, pero no salió en Occidente. Tuvimos que importarla. Lamentablemente nos llegó esta y no nos llegó ninguna más. Odrono juega RAL, pues Odrono está la secuela de este, el One Shambara, que está en la versión asiática con inglés. Lo que pasa es que ya está muy complicado encontrarla. De salida, que si se acordará Eva, tuvimos que importarlo desde Bazar UK, porque la versión asiática se agotó de salida en Asia. La versión asiática con inglés. Y desde allí nos enviaron el paquete sin el juego, nos lo tuvieron que reenviar a posteriori y al final pensaba que nos quedábamos sin él. No sé si se acordará Eva. Esta era la versión española. Y ahora que tienes el Just Cause 4, juego muy guapo, mundo abierto,
El 2 que lo jugué en Play 3 me gustó mucho. Muy loco todo. Muy loco todo. Dice no, los tenemos hace un par de años, aún se podía. Pues guay. Mira que costó, ¿eh? En mi caso, claro. Dice Melo Lastos, por mi cumpleaños me han regalado el Donkey Kong Returns de Wii. Hostia, pues muy guay, ¿no? Melo Lastos. De hecho es la versión buena, casi mejor que la de Switch por lo que se ve en capturas. La de Switch parece que han utilizado de momento hasta que no veamos el resultado final en febrero, pero aún es pronto. Pueden mejorar el proyecto. Han utilizado la versión de 3DS del juego. Pues otro no, son muy guapos, son muy locos. Tiene una pin de humor, tiene un poco de humor y puedes matar todo lo que se menea. Está muy chulo. Si te juegas alguno te van a gustar. Son bastante desenfadados. Bueno, aquí este es un juego muy diferente dentro del catálogo de PlayStation 4. Es un juego de estrategia militar naval, muy jugado online y que hubo edición física y la gente apenas lo sabe. El World Warship Legends, que lo quería yo, además salió muy buen precio. Y como podéis ver, aquí te encargas de derribar barcos. Está muy guapo. Que le guste la táctica naval y además se ven enfrentamientos muy chulos. Este es vuestro juego. ¿Tipo mercenarios? Sí, puede ser. Tipo mercenarios. Pero más loco todavía porque ya, de hecho, ya la versión de PlayStation 3, el Just Cause 2, podías ir tirarte en paracaídas desde el helicóptero, matar a todo el mundo desde el paracaídas. Podías hacer un montón de cosas. Bastante loco. Ya, no, así que las versiones de Play 4 estarán mejor. Bueno, una edición esta, que es con la Steelbook, la Stone Legacy, que nos vienen todos los Naruto Storm, el 1, el 2, el 3 y el último, el 4, Road to Boruto, que es este, que vino en esta edición metidita. Yo compré al principio este. De hecho teníamos el 1, 2, el 3, lo teníamos en PlayStation 3. Pero se puso a tiro esta de segunda mano. ¿Y qué pasó? Que cayó esta de segunda mano con la Steelbook a muy buen precio, con los 4 juegos, y se nos vino para casa. ¡Hombre, Odorono! Ha regalado una sub. ¿A quién le ha caído? A Víctor Develops. Grande Víctor. Muchas gracias, Odorono. Gracias, guapizón. Y nada menos que a Víctor. Tío estupendo también, Víctor, lo conocimos, bueno, realmente lo conoció Eva. Yo estaba en otro sitio dentro de lo que es la retro. Se puso a hablar con ellos, él y su hermano. Y me dijo que son gente majísima. Tal como lo veis en directo, son así. Muy buena gente. Dice, por la chapa que estoy dando encima de Víctor. Hombre, chapa ninguna, al contrario. O sea, a mí me gusta ya. Si me vais conociendo, a mí me mola el rollo de estar aquí hablando con vosotros. Y es como mejor me lo paso. La verdad es que sí. Aunque bueno, tenéis que aguantarme a mí también, que menuda turra doy yo muchas veces. Bueno, ahora vamos a un juego de esos bizarros que siempre traigo, que me gustan mucho. Esto es una bizarrada. Además, con el sello de la Liga del Toro americano este. Vamos a montar en Toro. Aid to Glory. Con la Liga Profesional de THQ. Esto es una bizarrada que se tenía que venir para casa. Además lo compramos de segunda mano por 6 euritos. ¿Qué más queremos? 6 euritos. Esto se venía para casa. Y a ver cuántos juegos bizarros así van a salir. Aid to Glory. Bueno, otro más de One Piece, el Bunny Blood. Uno más de estos que salen. Mira, aquí lo vendían a 19, no sé si pagaríamos 12 o 13 de descuento en FNAC. Esos que cuando se hacían realmente rebajitas muy buenas en FNAC, que siempre íbamos algún fin de semana, nos gustaba trastear por lo que sería la tienda y siempre había algunos rebajaditos, siempre. Edición española, portuguesa.
ちにもいろいろあってな。すまんが海の木図となり。 Dice Johnny, si eres fan, este está bien. Me gusta mucho One Piece, Johnny, ¿eh? De hecho, me los he jugado muchos. Me da igual que sea rol, que sea Musou, me los disfruto un montón los One Piece. Son muy divertidos. Y más si has seguido la serie. Yo seguí la serie hasta que pude compré el manga. Luego vi bastante serie de animación, de lo que sería el anime, pero el manga lo compré muchísimo. Y me encantaba, bueno, de Luffy y compañía, ¿no? Y los disfruto un montón. Son muy desenfadados, te diviertes mucho, son bastante fieles a lo que son características y poderes de los personajes y te lo pasas bien. Que al final es lo que cuenta, ¿no? Ya lo tengo todo en manga, madre mía, Johnny. Todo en manga. De hecho, todavía se está escribiendo, ¿no? Hoy han acabado el bueno de creador. Creo que todavía seguía dibujando. Bueno, el último ya... No, yo creo que ya han salido todos. Los Space Hulk, Warhammer 40.000... Bueno, dentro del juego Warhammer 40.000, lamentablemente este fue exclusivo UK, el Space Hulk Ascension. Aunque creo que hubo alguna tirada de este juego, la versión inglesa en game. De este... juego táctico y vista isométrica en la cual llevamos los exterminadores de los marines con sus armaduras tácticas y... Qué guapo. Eran los Gen Stales, ¿no? Estos los alienígenas, esta subraza. 106 tomos y sigue, madre mía, qué locura, Johnny. Aunque bueno, muy bueno el manga, muy bueno, muy bueno. Por lo menos yo leí hasta el tomo 70 y pico. 70 y pico, creo que leí. Los tiránidos, exactamente, los tiránidos. Pero dentro de los tiránidos estaban los Genestalers, ¿no? Los que corrían tanto. No sé si me acuerdo, Sesma. Ya hace mucho que lo jugué. Street for Rage, la versión Anniversary Edition. Juego de franquicia Sega que Dotemu hizo un trabajo estupendo con este beat'em up. Y esta es la reedición con todo el contenido, la Anniversary. Sí, esos son los que pegan con un camión, exactamente, aún me acuerdo de eso. De hecho, yo tenía Sesma, yo pintaba Warhammer Fantasy, pero también tenía el 40.000 y yo elegí los Ángeles Oscuros. Yo tenía mi equipo de Ángeles Oscuros. Era mi equipo de Warhammer 40.000, que tenía toda la escuadrilla pintada, preparada para jugar y tal. Además de pintar para concursos y escenografía y tal. ¿Alguna vez enseñé alguna foto aquí en algún directo de estos que hacíamos los viernes noches con Pacharán? Los más viejos del lugar se acordarán. Esta versión es Multi 3, España, Francia y inglesa. Qué jugarral, se sacaron aquí de la... Parecía que no, pero al final hicieron un trabajo estupendo. Esta gente, Dotemu, lo hacen genial. Y ahora nos falta el Metal Slug Tactics, que a ver si sale físico ya, que le tenemos muchas ganas. Que también están trabajándolo ellos. Yo también era más de Warhammer Fantasy, Sesma, pero le pegaba también al 40.000 de vez en cuando. De hecho, yo tenía caos. Tenía mi ejército de demonios, mi ejército de hombres bestia y mis caballeros oscuros. Tenía todos los grandes demonios pintados, príncipes demonio. De hecho, yo como jugué mucho la edición, la cuarta y la quinta edición, que era cuando podías mezclar ejércitos. Luego ya a partir de la sexta, bueno, en la quinta ya podías llevar ejércitos de manera individual. Es cuando sacaron toda la cuadrilla de hombres bestia con todos los Gors, un Gors y tal. Luego ya en la sexta te obligaban a solo podías invocar demonios. No podías mezclar caballeros oscuros con hombres bestia y tal. Ya ahí empecé a desvincularme también. Pierdes tanto la esencia, pintaba, eso sí, pintaba, pero lo que es jugar, poco. Bueno, y este es el Armelo, el que estáis viendo aquí en pantalla. Un juego muy chulo, sí, distribuido por Sodesco.
táctico de animales, muy guapo. Os lo recomiendo mucho. Está muy bien, si os gustan los tácticos. Este Armelo. Creo que igual si lo veis en cestas lo vais a poder a buen precio. Y es muy guapo. Con cartitas, táctico, muy chulo. Empezaste en la sexta, pues ahora te puedes dar cuenta lo viejo que soy. Llegué a jugar a la tercera, pegué mucho a la cuarta y sobre todo a la quinta. De esa época soy yo. Y tú al revés, ¿no? ¿Te gustaba jugar más que pintar? Yo pinté mucho. Tenía tranquilamente entre 500 y 600 miniaturas pintadas. Y muchas de lo que sería con vitrina, con peana para mostrar, para concursos. Me gustaba mucho. Dice Odrono, Conde Vampiro, aún lo tengo por ahí. Conde Vampiro también muy bueno, muy buen ejército, Conde Vampiro, muy chulo, me gustaba también. ¿Viene comandas una física? Sí, creo que sí. Creo que venía, ¿no? El Armelo, creo que sí. Sí, pesa bastante, Johnny, puede ser. Bueno, este lo mostramos ayer en juego fresquito para Switch, pero también está en PlayStation. Juega RAL, está Main Eater, este juego de rol, pero que en esta vez protagonista no somos nosotros, es el tiburón. Somos un tiburón que tenemos que evolucionar, comer todo lo que se menea, cargarnos todo lo que se menea y divertirnos comiéndonos a todo el mundo. Muy chulo el juego, muy bizarro y muy guapo. Este Main Eater. Italia, España, creo que es la edición. Dice Andrés Moreno que este le apetece jugarlo. Pues lo vas a pasar muy bien, ¿eh? De hecho, si ves algún gameplay de gente jugándolo, te va a molar mucho más y te va a encantar. De hecho, cuando salió, tenía algún problemilla de rendimiento que han solucionado con algún parche. O sea que estás en el mejor momento para poder jugarlo. Y ahora tenéis el No Man's Beyond Sky. Esta es la edición. Mira, otro sale de VR, compatible con VR. La gente de Hello Games, a pesar de que sacaron un juego muy roto y nada tenía que ver con lo que prometieron, durante tantos años han ido mejorándolo como se tiene que hacer, dejando un juego a RAL, incluso metiéndole VR. Han hecho un trabajo estupendo con este juego. Y esta edición totalmente española. Bueno, ya sabéis que salió hace poquito el Gran Blue Relink, el juego de rol, que mostramos en el anterior especial la versión de PlayStation 4 en América. Aquí solamente nos llegó la de Play 5, pero que lo quería tener en Play 4 el RPG. Pero nos sacaron antes el juego de lucha hecho por la gente de Arc System Works, conjuntamente con C-Games. Juega RAL de lucha, este de Arc System Works. Muy chulo. Como podéis ver gráficamente se ve genial. Es precioso a nivel gráfico y se juega divino. Bueno, poca gente sabe que de este Versus hay una edición que sacaron al cabo de un año en Japón más completa, y es esta, la edición Legendary Edition, con todos los personajes extras y contenido extra, que salió digital y que no contiene esta edición, y sí que vino en esta edición japonesa, que es la edición final, la Legendary Edition, que salió al cabo de un año posteriormente en Japón, por si os interesa saberlo. Con más contenido, con minijuegos también. Con más personajes.
Y bueno, vamos por los Yomawari. Ya enseñamos el primer Yomawari que llegó a Play 4, lo enseñamos hace ya un par de especiales. Este fue el último, el Lost in the Dark, que también llegó a Switch. La edición Deluxe, España-Portugal, distribuido por Namco Bandai. Como podéis ver aquí. Pues Eva lo jugó a varios de los Yomawari, lo jugó en directo con vosotros y lo pasasteis muy bien. Hubo mucha gente que desconocía la saga Yomawari y le metió el veneno en el cuerpo y los hizo comprar. No sé si se acordará Eva. Porque son juegos que son muy cucos, son muy cookies, como dice Eva, muy cozy. Gráficamente muy bonitos, pero cuidado que tienen un rollo malévolo y de supervivencia y de terror. Cuidadín con ellos. Muy chulos. Y la linterna es importante, ¿no? Lo siguiente. ¿Cómo va el ritmo? ¿Voy muy rápido o voy bien? Me decís, porque voy acelerando por el tiempo. Ya me decís, si veis que voy muy rápido, acorto un poquito el directo. Me refiero, voy más lento. Bien, que dé tiempo a ver el vídeo. Vale, guapo. Bueno, como podéis ver, los Yomawari son muy interesantes. Dentro de lo que edita Nis, es de lo más interesante a tener en cuenta si os gusta el género de terror, por ejemplo, y las aventuras, lo vais a disfrutar un montón. Bueno, un juego que le tenía más expectativas, este Has Been Heroes, que no salió en PlayStation 4 en Europa, sí salió en Switch. Este salió retail Switch, pero luego fue más flojete porque es un juego táctico RPG de Frozen Byte que me flojeó un pelín. Bueno, está muy fue muy baratillo cuando lo compré, por eso tampoco me quejo demasiado. Pero lo compré en PlayAsia a 10-12 dólares, pero me lo esperaba mejor y no fue así. Lo digo por si tenéis pensado pillarlo en Switch, que sé si salió con Peggy, o comprar este, que sepáis que es un pelín cortito. No cortito de tiempo, sino cortito como juego. Es bastante simplista y tiene muchas pegas. Lo contrario, esto es otra cosa. Esto es gloria bendita. El Dragon's Dogma Dark Arisen de Capcom, que salió en PlayStation 3, también en 360, que vino la Dark Arisen en Play 4. Lo jugué en Play 3 y lo voy a rejugar en Play 4 con la Dark Arisen y nuestros peones. Esto es canela. De hecho, es uno de los juegos que cuando pueda la pillaremos en PC, en la Steam Deck, cuando sea bien compatible para jugarlo, porque me encantó. Me gusta mucho. Tal como planteó Capcom. Muy sorprendido. Pensaba que no se iban a arriesgar con una secuela de este juego. Y sacar el 2 creo que fue una bendición. A 9 lo has visto en Carrefour, ¿no? La versión de Switch. No sé, es bastante pasable, de no comprarlo, me refiero, el que habéis visto antes. Dice Andrés Moreno, ese lo tengo, pero aún no lo he jugado. Pues lo vas a disfrutar un montón, el Dragon's Dogma. Vas a hacer un montón de horas y lo vas a disfrutar muchísimo.
Dice Selma, ese Dragon Dogma me lo pasé hace poco y menudo pozo de horas. Muy japonés, eso sí. Pero para lo bueno y no para lo malo. El sistema de misiones es atroz. Sí, pero lo que es el combate, el gameplay, la oscuridad, las mazmorras, todo eso es una locura, Selma. Me lo pasé como un jabat. Bueno, y aquí tenéis el Bloodborne, la edición del año. Yo juego la sencilla que no sé dónde la tengo. La sencilla, la de la otra carátula. Lo he buscado, no lo encuentro. No sé qué habré hecho con él. De hecho, este no lo tengo sin abrir. Jugué al sencillo, que es el que me pasé. El que me encantó, Bloodborne. Ya sabéis, para qué hablar más de From Software, de Sony, de Japan Studios. Dice Selma, el combate es top, coincido, sí. Es que además, dependiendo el animal que tienes que enfrentarte, si es un grifo, si era un... ¿cómo era esto? Bueno, los típicos ogros, los trolls, dependiendo de qué tipo de animal o de monstruo que te enfrentabas, había que utilizar una táctica u otra. Estaba muy guapo. Hola, GR. Por favor, que lo saquen ya en PC, dice Bloodborne, Selma. Ya veremos. De momento es el abanderado de Souls, de Sony. Hombre, ya que sacan todo, ya lo pueden sacar. Creo que sería un acierto. Mucha gente que de PC que le encantaría jugarlo. Hola, Darbe, buenas noches, guapetón. El Bloodborne sí que lo has jugado, A3, pues te lo habrás pasado en pipa, es muy bueno. Difícil, pero premia. Es decir, un juego que si aprendes a jugar, te das cuenta que vas avanzando y cuando te has dado cuenta te has hecho el juego. Luego tenemos este Mortal Shell, este Souls, más simplista, más flojete, porque no deja de ser un juego indie, de mejor presupuesto, pero que no está nada mal. De hecho, está la versión más sencilla, porque sacaron una PlayStation 5 muy completa, con todos los añadidos. Por si tenéis Play 5, si os interesa el juego, esa versión es mucho más completa, la de Play 5. Y luego también tenéis la versión de Switch, que no es un mal port, también con todos los DLCs. Salió hace poquito también. Totalmente para España. ¿Cómo lleváis el calor? Aquí suerte que tenemos. Eva compró la semana pasada. No me dijo nada. Cuando llega, mira, que compramos ventiladores y menos mal que los compro, porque son dos ventiladores que tenemos puessto que están enchufados al ordenador, uno aquí y otro ahí. Y me están salvando la vida, porque ahora tenemos aquí casi 30 grados aquí en Barcelona. Mucho bochorno. Ya ha empezado el verano, ¿eh? Ya ha empezado el verano. Ya no nos lo quitamos de encima hasta casi últimos de septiembre. Ahora a dormir de manera pegajosa. Los que tengáis aire acondicionado en las habitaciones me dais envidia. Bueno, el Digimon Survive de la saga Digimon, el cual cambiaba bastante el género y el gameplay de todos los Digimones anteriores. Este Digimon Survive es un táctico por cuadrillas, pero con mucho componente social y visual novel. Pero el gameplay no deja de ser un juego táctico combinado con la visual novel. Hizo, no, se te ve sufrir. La verdad es que hace calorcete, ¿eh? Hace calorcete. Hace más que calor, mucho bochorno. Dice Andrés que tiene pendiente Mortal Shell. Pues está bastante bien, Andrés Moreno. La verdad, es un... A ver, hay un catalogazo de juegos en edición física en estas generaciones, estas últimas, Play 4, Play 5 también, ahora que está pegando, y Switch, que creo que todos rozan el bien notable hacia arriba. Yo que soy más viejo que el betún, tengo Play 2, tendremos 900 juegos en Play 2. Para sumar más juegos a PlayStation 2 que sean notables, me costaría muchísimo. A pesar de que Play 2, por ejemplo, tiene un catálogo entre 3.500 y 4.000 juegos, sumando ciertas regiones, pero no podría sumar más de 40-50 juegos más a la colección de Play 2. Me faltan algunos que quiero de importación. En cambio, en estas plataformas actuales, el más tonto hace relojes, ¿no? Como se dice el dicho. Muchos juegos y muy buenos la gran mayoría. Hola Maite, hola guapa. Te estás perdiendo un directo de los que te gustan para gastar dinero.
Dice Serma, con un ventilador pegado a la espalda estoy. Acaba de caer una tormenta. Parece tropical. Bueno, es que ahora cuando caen 4 gotas es todo bochorno, humedad. Bueno, esto, una delicia que esto llegase a PlayStation 4. El Torment, Tides of Numerea. Este juego, vista isométrica, muy a lo Baldur's Gate, muy juego de PC, pero muy chulo. Además lleva un manual muy guapo. Que además fue apoyado por Kickstarter, me acuerdo todavía. De la gente de Exile. Muy recomendable. ...24 grados aquí, dice... se os duerme chachi, con 24 grados ya se puede dormir... ...pero aquí ya con 28, 29, 30... ...empieza a ser ya... ...toca huevos el tema... Dice Maite, luego... No, me claro... De hecho, Maite, lo tenemos aquí en diferido... ...y luego lo colgaremos la semana que viene o la otra... ...en YouTube, En YouTube va a estar todo siempre... Va a estar todo siempre... Si nos deja YouTube, claro... Sí, la humedad es lo peor, no. El calor se multiplica y se hace bastante, muy poco llevadero, muy asfixiante el tema. 37, uff. Por ahí Madrid 37 Keiko, eso ya no es bueno, eso ya tiene que ser, tendría que estar prohibido, tendría que el gobierno sacar una ley que prohibiera los 37 grados para que el tiempo no La edición esta, que es muy chula, cajita de cartón, el Rise of the Tomb Raider, el 20 aniversario. Este lo jugó Eva conmigo, muy chulo. Es cuando empezó a gustarle, no sé si se acordará ella, ostras, pues los juegos de acción también molan. Empezó a ver cositas que empezaron a interesarle también mucho. Bueno, no os peleéis por el tiempo, que yo creo que cada uno tiene lo suyo, Es verdad que en Valencia, Cataluña, hay más bochorno, pero cuidado con Madrid también, te pones al sol y o nos vamos abajo a Andalucía también y parece que te quemas. Sí, ya empieza, ¿no, Maite? El tema está complicado. Ahora ya beber mucho líquido, salir poco en horas clave, es decir, a partir de las 11:30, 12, irte a resguardarte en algún sitio, no salir a la calle hasta las 5 o 6 de la tarde. Y esas horas pasarlas bajo techo, porque te puede dar una ola de calor y hay gente que se ha quedado. Ya sabéis que hay gente que se queda con un viaje de calor, De hecho, a mí me dio. Hace muchos años, antes de conocer a Eva, precisamente en el Por Aventura, me dio una ola de calor y ni con hielo me bajaban la fiebre. Yo estuve un día muy malo, un día y medio. Así que cuidado. Yo estaba hecho un toro, cuidado, que entonces yo pesaba 93-94 kilos al 5 o 6% de grasa corporal. Imaginad qué grande estaba. En ese momento yo competía y hacía cosas, ya sabéis. Y me pegó un viaje que... Madre mía. El tema del calor es cuidado. Me dio muy fuerte. Hola, Kira. Hay que tener cuidado. Eso es estar a lo mínimo. De hecho, bueno, yo y Eva tampoco. No nos gusta nada estar Mira que hacíamos mucha playa antes y tal, ya nada. En la playa a partir de las 6 de la tarde, 7. A los chiringuitos, a tomarnos algo fresquito, No sé si está por ahí, Eva. Vamos a tomar, eso sí, un mojito, un gin tonic. Queremos mucha playa, pero a partir de las 7 de la tarde. Hasta las 3 de la mañana, hasta la hora que sea, pero por la noche. Sí, Kira, el Por Aventura es un horno. Dice Maite, anda, mi amiga Lara, la que convierto en brocheta. Sí, Serma, yo había estado fuerte, sí. Lo que pasa que, bueno, una cosa y otra, luego me dio en el COVID, me dio una enfermedad que aún la mantengo. Estoy poniendo, aunque bueno, estoy recuperando tono, voy recuperando. Poquito a poco. Ahora estoy recuperando, sintiéndome bien, que es más que nada, volviendo a tener algo de salud. Bueno, un juego
que el bueno de GG, no sé si lo habrá jugado, pero quería tener alguno de golf serio. Teníamos el Everybody's Golf, que ese serio no es muy divertido. Y este lo vimos muy barato. Y digo, bueno, tiene buena pinta para probarlo. Ya no lo he probado. No sé si nos costó muy poquito, 5 o 6 euros. No me gustan mucho los juegos deportivos, a no ser que sean arcade. Fuera de algún juego un poquito deportivo arcade, no compro casi nada, no compramos nada, ni yo ni Eva. Fuera de los Windjammer y similares no compramos nada. Pero mira, vi este de golf y digo, mira, igual nos apetece, y más que Eva, igual le apetecía a Eva, ¿no?, de probar uno de golf y cayó. Un juego muy barato, que supongo que lo veréis por las cestas, muy baratito. Es la edición española. No puedo deciros más, desconozco el juego como es. Si está por aquí Jeje, igual lo ha jugado, nos puede alumbrar de cómo es el juego, si merece la pena. Pero parecía que estaba bien, muy barato, mucho contenido. Sí, Nailor, no quiero repetirme como el ajo, pero sí, de hecho yo me jubilaron por la enfermedad. El COVID me pegó muy fuerte, me atacó a nivel nervioso, me fastidió a nivel nervioso, me provocó una enfermedad llamada síndrome de Stewart, la cual hacía que, bueno, lo que son las señales nerviosas del cerebro a los músculos van a su rollo, es decir, van locas. Entonces mi lado derecho llegó a paralizarse, bloquearse a nivel contractura. No podía mover el brazo, no tenía fuerza, todo este lado paralizado. De hecho estuve 2 años tumbado en el sofá, como un paralítico completamente casi. Tampoco sabían la enfermedad que tenía, íbamos de médico en médico, no conseguía andar con la tecla hasta que al final, después de mucho luchar con médicos, un equipo especialista en enfermedades minoritarias de la DSEUS dio con la enfermedad que tenía. Me aplicaron un montón de medicamentos de hecho iba drogado todo el día más. De hecho tengo muchas secuelas de memoria de ese tiempo que no me acuerdo de nada. O sea, como si no hubiera pasado muchos meses que no recuerdo nada. O sea, nada. Eva me dice, ¿te acuerdas de esto? Digo, no. Y bueno, y ahora saliendo, recuperando, volviendo a entrenar, porque necesito entrenar, necesito ganar masa muscular para protegerme de las contracturas, porque lamentablemente la enfermedad no la tengo, pero sí tengo las secuelas. La enfermedad se fue, pero me quedaban las secuelas de los nervios dañados. Entonces, los nervios, recuperarlos no se puede recuperar al 100%, y siempre tengo ciertas contracturas que se me van reproduciendo, y para protegerme de esas contracturas y tener una vida saludable tengo que estar muy fuerte. Pero el problema es que me duele mucho entrenar, no es como antes. Al tener este problema duele más entrenar, y es un poquito, tienes que estar todos los días luchando. Pero bueno, dentro de lo que cabe, los que me conocen saben que ahora estoy de puta madre, porque tengo 3 días malos al mes, que antes eran los 30 días malos. O sea que el cambio es muy bueno, la verdad. Gracias, Gabo, gracias. Nailor, gracias. Bueno, no me gusta hablar demasiado del tema, a veces lo hemos comentado, pero el por qué, lo ha dicho muchas veces Eva, de por qué estamos aquí. Ella me quiso ayudar para empezar a salir de esto streameando. Ella me cogió, me engañó, me metió aquí y aquí estamos, pasándonoslo bien. Que gracias en parte a esto, al ser un tema mental, porque la ansiedad, el estrés aún provocaba peores situaciones físicas, porque como era un tema nervioso, contra peor estabas a nivel mental, porque caí en depresión. Es normal, me la diagnosticaron, yo no sabía ni quién la tenía, porque como de verte levantando, por ejemplo, imaginad, mancuernas de 50 kilos para hacer pecho, a verte que no podía levantar ni un vaso de agua con la mano derecha, era muy duro. Y claro, eso significaba tener una realidad que no, y encima no tenía solución en aquel momento aparente. Claro, caí en un pozo, y era el pez que se muerde la pescadilla, ¿no? La cola, ¿no? Y al final mi situación física me hacía empeorar mentalmente, y mi situación mental me hacía empeorar mi situación física. Y así que estábamos en un corrillo. Pero bueno, eso cambió. Gracias a luchar día a día, que Eva también estaba ahí conmigo, salimos de eso y aquí estamos.
Gracias a todos, Yo lo que menos quiero es dar pena, que venimos a hacer aquí un directo, Así que nada, que ahora estoy bien, estamos perfectos. Venga, vamos al lío. Ahora vamos a ver unos cuantos juegos de Lego. De Lego hay 6 o 7 juegos de Play, que creo que ya han salido 2 o 3. Porque además les tenemos muchísimo cariño, Eva y yo, o yo y Eva, porque son juegos que hemos jugado muchos de ellos en cooperativo los dos, y nos lo hemos pasado muy bien. También fueron parte de ese empezar de Eva en los videojuegos, que le gustaron mucho, y casi los tenemos todos de lo que sería Switch, DS, 3DS. Le encantan. Este es el Super Heroes 2 de Marvel. Hombre, gracias Nailor por ese pedazo de sub. Muchísimas gracias, guapo. Gracias, guapetón. Gracias, guapetón. Dices Esma, eso es, pero ahora has salido como un campeón. Sí, a ver, ahora la verdad te tomas de otra manera. Cuando me dan contracturas y tal, me lo tomo de otra manera, medicación, me lo tomo de otra manera. Y es entrenar día a día, felicidad, y te tomas la vida, la verdad, mucho mejor. Está claro. Dice Moebius, no es dar pena, todos pasamos por cosas horribles y seguimos nuestros propios infiernos. Lo importante es salir de ahí. Muchas gracias, Moebius, sí. Importante es salir. Importante también en la familia, tu pareja, si la tenéis, si tenéis hijos. Al final lo que te hace salir y que estéis ahí, ¿no? Los amigos, es lo que te da fuerza para salir del pozo. Hombre, si uno no quiere salir, no sale. Pero gracias a la ayuda de lo que sería lo que tienes al lado, se puede salir. Dice, no, entonces jugar muchas horas mal. En aquel momento sí. No podía jugar muchas horas. Tenía que pensar que cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier gesto me bloqueaba. De hecho, llegaban las contracturas hasta aquí. Me cargaba hasta todo lo que sería el escaleno. Y claro, si me contracturaba toda la cabeza, dolor de cabeza agravado. Es decir, tenía dolores bestiales provocados por las contracturas que me oprimían la cabeza. Una cosa, no se lo deseo ni a mi enemigo, pero bueno, es lo que hay. Bueno, aquí tenéis, van saliendo Legos, El Ninjago también está muy bien. El Ninjago es muy chulo. Dice Nailor, está bien compartir experiencia, nos ayuda a todos. Sí, yo lo único que podría rescatar de todo aquello, que creo que con ayuda y con fuerza de voluntad, todo el mundo tiene la posibilidad de poder salir, o por lo menos de mejorar. Creo que hay que intentar siempre buscar esa luz del túnel y agarrarse a lo que se pueda y tirar para adelante. Dice Kira, lo importante es que tienes gente alrededor y ves mejorando de brazo. Sí, eso es lo más importante. De hecho, por mi familia y si mi mujer, sería otra cosa, Eva estuvo ahí a pie del cañón. Pensar que yo estaba drogadísimo de todo lo que tomaba. Yo no sé lo que tomaba un montón de cosas. Ella tenía que estar a pie del cañón. Encima teníamos una perrita, una terranova, que estaba la pobre ya muriendo. Tenía que encargarse también ella, o sea, con el trabajo que tiene, que era muy importante. Al final ella estuvo ahí como una jabata a pie de cañón, Aquí tenéis el Lego Los Increíbles. Bueno, aquí creo que ya los tenemos todos, pero si falta alguno seguramente que ya habrá salido o tendrá que salir. De los que han salido en PlayStation 4. Ya otros ya no han salido en PlayStation 4, o se han quedado en Switch, o ya directamente a PlayStation 5. Dice Eva que ya se lo cobrará. Sí que se lo cobrará, sí, que ella es la jefa, Dice Odrono, lo hacéis muy bien, el fumo que metéis y lo que se aprende. Bueno, intentamos, a ver, ya sé que intentamos no hacer fumo, es complicado, pero sí intentamos que los directos que hacemos, que sean lo más objetivos posible y dar toda la información que podamos. Y que valoréis vosotros y vosotras, ¿no? Que dentro de lo que se da, dar todo un catálogo y que veáis lo que existe y lo que no, los pros y los contras, y que decidáis lo que queráis y lo que no. No intentar machacaros con algo o con otra cosa. Creo que ser lo más objetivos posible. ¿Que es complicado? Sí, mucho. Siempre tenemos nuestra venita de algo, ¿no?
Luego aquí tenéis el Lego la película. Están todos muy bien, la verdad los Lego muy recomendables y bastante denostados. Creo que para jugar en familia, jugar con vuestros nenes y nenas o jugar con tu pareja, chico chica, es muy divertido y muy chulo. New life has toughened us all. Well, toughened most of us. Don't tell me Batman needs saving. Y luego tenemos el último, que nos sacaron incluso el City Undercover, que es este GTA de Lego. Que también tenemos uno en 3DS que es continuación de este, que no es el mismo, por si os interesa saber que hay otro en 3DS de los Undercover. Y que no deja de ser un GTA de Lego, muy chulo también. Y faltan algún par que no sé si los habremos mostrado ya, pero si no aparecerán. Y que en una de estas compras, no sé, nos regalaron esta Steelbook de Lego, que no sé de cuál es. Será de alguno de los la película o de alguno de ellos, que nos regalaron la Steelbook amarilla de Lego. La tenemos por aquí. Bueno, ya sabéis que pronto vendrá el primer Lego o juego de Sony para Switch, ¿no? El Lego de Aloy, de juego de la franquicia Sony con Lego, que se viene a Switch. Se va a poder jugar un Aloy de verdad, de manera de verdad, ¿eh? Dice Andrés Moreno, el Lego El Hobbit no lo tenéis. Sí que lo tenemos, Andrés. Tenemos todo. Lo que pasa que supongo que estará... de hecho, piensa, Andrés, que tenemos cerca de los 1500 juegos de PlayStation 4. Y este es el especial número 13 de edición física. No los tenemos ordenados. Igual salen en el último especial que hagamos, que nos queda uno de juegos sencillos, quizá otro de juegos más, ediciones más tochas. Pero tener están. De hecho tenemos... lo podéis mirar en mi colección de videojuegos, que es una aplicación. Ahí me podéis encontrar a mí. Con todo lo que tenemos, lo tenemos abierto, que siempre nos gusta vipear lo de uno y de los otros. Y eso que PlayStation 4, por ejemplo, cuando ya nos metimos de lleno en Switch, que Eva se metió de lleno, hemos comprado poquita cosa en comparación a antes, porque lo que es exclusivo de PlayStation 4 o que me gusta tener en Play 4 por rendimiento, lo tenemos en Play 4 y lo otro lo compramos en Switch. Que a Eva le gusta mucho y me encanta que coleccione Switch, que le ha puesto mucho cariño y la verdad es que se lo pasa genial. Bueno, y aquí tenemos el Sonic Forces. No lo he jugado, pero las malas lenguas dicen que no es un buen Sonic. No sé si vosotros la habéis jugado un poquito a este Sonic Forces. Yo lo único que os puedo decir que a nivel crítica no lo ponen muy fino filipino. Ahí andará. Dicen, oye, qué perfecto ese primer directo que veo. Mira, tienes todos los demás especiales en Twitch en diferido, pero también los tienes todos en YouTube. Que por cierto, aquí tenéis todas las redes, os las voy a poner. Quien no sepa que tenemos YouTube. De hecho, tenemos aquí va todo, el YouTube, el TikTok, el Twitter, el Instagram. Lo tiene todo. Eva es una curranta nata, ya la conocéis. Y ahí, si queréis ver más vídeos de estos especiales, los tenemos todos subidos a YouTube. Bueno, hay algunos que faltan por subir, que vamos en la edición. Pensad que son la mayoría entre 2 y 4 horas los especiales. Hacemos una edición, bueno, Eva hace una edición más o menos decente, pero es muy complicado hacer un trabajo potable con tantas horas, tanta producción, porque emitimos cada día. Pero aún así, la verdad es que lo hace genial. Y el que sí que está muy bien es este. De hecho, es de Sega, pero el equipo que lo hizo es un equipo que estaba trabajando en un juego de Sonic que lo hacía muy bien, y Sega en vez les dijo, bueno, no vamos a chapar el juego, pero vais a trabajar para nosotros y va a salir bajo nuestro sello, y es el Sonic Mania. Y este sí que es un Sonic muy bueno, dicho por todos. Recupera la esencia de antaño. Además, mira, esta edición salió muy bien de precio. Mirad qué precio tenía.
y viene con el manualcito, la caja doradita. Pero bueno, Sega nos hizo la jugarreta de sacar aquella Collector con el juego digital descargable. ¿Os acordáis de aquella marranada? Sí, Selma, lo de las ediciones coleccionistas sin juego. Yo le tenía muchas ganas a la de God of War, ¿os acordáis? La de Play 4, el Ragnarok también iba a salir para PlayStation 4. De hecho, Eva también la quería. Me acuerdo que estuvimos pendientes hasta que salió y cuando anunciaron que era sin el juego, nos dio un batacazo. A la mierda. Y ya desde entonces, Sony, bueno, ya habéis visto cómo está el tema. Está fatal, está fatal. Con las grandes producciones, las ediciones coleccionistas y juegos. De hecho, parece que la opción que parecía inviable o que parecía más asquerosa hace unos años, que es que las grandes productoras como Electronic Arts, Ubisoft, sus juegos top las sacaran a las colectos editoras como Limited Run, parecía malo, pero ahora ya es bueno. Sabes que por lo menos si te saca un juego Limited Run, te va a venir todo dentro del juego. Parece mentira, pero cómo ha cambiado el panorama ahora mismo a nivel de producción y de edición en físico. Dice de otro, cierto, es de ser muy cutrísimo. Que además les cuesta 4 duros. Switch aún me puedes decir tema de cartucho, capacidad de gigas, aún tiene, ya no explicación, pero puede tener algo de explicación. Pero un Blu-ray que le cuesta céntimos a Sony, céntimos, 10, 12, 15 céntimos, 20 céntimos la producción de ese juego, de ese y siendo ella la productora además, que es Sony, que no es que sea Capcom que le pida a Sony que le haga, que le va a cobrar unos royalties y una producción de ese juego, no, que es ella misma la que se lo produce, se lo come y se lo guisa. En fin. Dice, me dicen que es para que los que tienen la consola digital puedan usarlo, pero es una excusa como una catedral. Si tienes la digital, vendes el juego sin abrirlo o no la compras. Es que no tiene sentido. No, es que puedes hacer las dos cosas, Esma. Puedes vender el juego con el Blu-ray, como se hacen las películas. Las películas 4K, tal, te viene el juego y te viene el código para poder disfrutarlo en digital. No sabéis, veis que hay muchas ediciones coleccionistas de muchas películas que te viene el Blu-ray, el 4K y luego además el código para poderla descargar y verla en digital en tu PC. Sí, hay muchas opciones. Pueden regalar un código a una coleccionista, pues te cobran un poquito más, que te regalan el código y te regalan el juego físico. Si lo quieres disfrutar en digital, lo disfrutas en digital. En fin, para mirar y no echar gota. Dice, no, pero buscas el disco suelto y vale, sí, pero ya no es lo mismo. Parece que te la estén metiendo doblada, ¿no? No, para mí, es muy subjetivo. Sí, los de los CIAP, los Codinabox es otra mierda para tener en cuenta. Mira, lo de Eva ha puesto un nuevo comando, mi cole, y aquí tenemos esta es la colección nuestra. ¿Queréis que echemos un vistazo? El comando. Mira, aquí en mi cole. Y aquí tenéis, a ver si carga. Pone tengáis, pero es también Davis. No, esto es total Davis. Y aquí veis la colección, esta es nuestra colección. Esta es la colección nuestra, que bueno, no está muy actualizada. No faltan cositas, preorders y tal. Pero aquí tenemos nuestra colección y si desconocíais que existe esto, va muy bien para catalogar vuestros juegos, para tener un catálogo. De hecho, está muy bien esta colección porque además te puedes descargar todo lo que tengas aquí en un Excel para que lo tengáis de por vida, ¿sabéis? Y tengáis un control o un abecedario o como lo queráis llamar de vuestra colección cuando empieza a ser numerosa. Cuando tenéis unos cuantos no hay problema, pero cuando empieza a ser ya muy numerosa después de los años y nos vamos haciendo mayores, la edad no perdona y la memoria se va. Dice, creo que está mal. Sí, está mal, creo que son más. No. Sí, son más. Hay muchos que no están metidos. Faltan preorders, faltan cositas.
Pero bueno, esta es nuestra colección. Más que nada, el tema, porque hay mucha gente que pregunta, muchas veces nos pregunta, ¿qué utilizáis? Esta app la tenéis en PC, la tenéis en móviles, la tenéis en Apple. Llevamos años con ella y va muy bien, la verdad, va muy bien. Que mucha gente la utiliza, muchos compañeros la utilizan, incluso hasta Colgadito la utiliza, va muy bien. De hecho, aquí podéis elegir, ¿veis? Todas las plataformas que podéis elegir. Y se van metiendo juegos. De hecho, podéis solicitar juegos para que ellos los metan. De hecho, Keiko se ha acostumbrado también a meter juegos y va pidiendo jueguecitos también para que la metan en la aplicación. Aquí muchas compañeras también utilizan la aplicación. Va genial. La verdad, para tener un catálogo, tener control de tu catálogo, va muy bien. Dice Ray, dice, Play 4 tenéis el doble de juegos de los que tengo yo de todas las plataformas. Bueno, pero es un tema, nos dio fuerte. Es verdad que ahora estamos comprando menos. Compramos solo Switch y el resto de plataformas, y es que ya más o menos tenemos cerrados casi todos los catálogos. La verdad. Lo tenemos bastante cerrado. DS está casi todo cerradito, 3DS también, PS Vita, PSP, quizá alguna cosita. PlayStation 2 ya a punto, muy poca cosa queremos. PlayStation 3 cerrada. Y otras similares. Game Boy vamos a comprar poco si compramos algo. Switch es la que estamos dándole más amor, que le encanta a Eva. Y poco más. Tenemos así que y moriremos con Switch. Es decir, nosotros ya tenemos planteado que Switch va a ser la última consola. Quizás Switch 2 sí que la vamos a comprar y comprar ciertos juegos. No a nivel de Switch, ni mucho menos. Compraremos los juegos que me gustan a mí, los Summos, y ciertos juegos de Nintendo que le gustan a Eva. En otro plan y en otro rollo. Y ya está. De hecho, Play 5, si compramos Play 5 será para jugarlo en digital lo que queramos comprar y algunos juegos. Creo que es el... Y tal como está hoy en día, que casi parece que lo que te compras es el juego digital, fuera de las tiendas limitadas que te meten todo en cartucho o en los discos de Blu-ray, el resto de juegos es un mero launcher. Tú lo metes en la consola y hay que descargar 40 gigas, o 50 o 60, dependiendo del juego. Ya casi todo el día 1 te falta o todo el juego te falta. Bueno, vamos al siguiente, que este también es de Sony, el Team Sonic Racing. Aquí recuperaron la franquicia, nada mal el juego. Para Sony no está nada mal. En Test y el Crash se puede sustituir la falta de un Mario Kart, o por lo menos intentarlo. Salió bastante bien, bastante decente el Sonic, el Team Sonic Racing. También lo tenéis en Switch. No está mal el port de Switch también. Y bueno, os voy a enseñar aquí lo poco que tengo de juego online. Que yo juego a estos, a los Destiny. Y los tengo porque les tengo cariño. El Destiny 1, de hecho, al 2 lo compré digital. Y lo jugué en Play 3 y lo seguí jugando en Play 4. De hecho, este lo compré en digital, el 2, que aunque salió 65, porque lo vendieron a 3 euros, no sé si os acordáis, en Fnac y sitios así. Lo quise tener en físico. De estos juegos que Bungie hizo un gran trabajo con ellos. Fue los últimos juegos que yo jugué en red contra gente, que de hecho el añito, los 6 meses que Eva, 8 meses que se adelantó, que se fue a Estados Unidos, hasta que yo vendí la casa y me fui para allá, fue las horas muertas que yo jugaba al Destiny. Me gustó bastante el Destiny, el 1 y aquí el 2. Y a ver qué saca Bungie, ¿no? ¿Creéis que estará a la altura con Sony lo que saque? Y aquí el 2. The city is secure. Those who fled are being hunted. Están bastante bien, la verdad es que están bastante guapos. Have been executed.
Y bueno, vámonos a uno que dentro del inicio de lo que es la PlayStation 4, el Evolve, no estaba mal. Este Evolve, que además venía con ¿veis? La sobrecubierta de cartón. De hecho, ya no lo suelo ver en cestas. Como a ser de principio de generación de PlayStation 4, no se ve este juego. Y era un juego bastante barato. Este Evolve, edición española. Evolve. Creo que es de 2016, 2017 este juego, ¿eh? Casi 8 años ya. Dice Sesma, dice, este Evolve tenía buena pinta, pero free to play o baratito, no precio completo. Claro, este cayó a precio de CEX, de 6 euros, cuando valían muchos juegos a 6 euros. Hace años ya, ¿eh? Sesma, este no lo compré de salida. Al contrario, a veces cuando quería jugar alguna cosa, Play 4, teniendo un buen catálogo, Eva lo sabe, digamos, bueno, me apetece jugar a este y íbamos al CEX, alguno que estuviera tal y baratito para casa y lo jugábamos. O sea que cuando jugaba más, ahora juego menos, bueno, juego mucho con vosotros. Los directos, que al final estos últimos 3 meses creo que hemos contado que entre Eva y yo hemos jugado más de 80 juegos. Hemos jugado con vosotros. Bueno, aquí tenéis el Persona 5 Strikers, este juego Musou, basado en la franquicia Persona, que llegó también a Switch y PlayStation 4 de Atlus. Para España completamente. Y no está nada mal este Musou. Y para amantes de la saga, pues puede ser un juego disfrutable, más cortito que el Persona 5, por ejemplo. Que el Persona 5 son 1000 horas, ¿eh? Dice Andrés, dice, curiosamente, lo estoy jugando ahora mismo el Striker. ¿Qué tal? ¿Qué te está pareciendo, Andrés? A que está bastante chulo, que no es muy complicado jugarlo, es sencillo de jugar. Muy adictivo porque de matar a todos estos masillas mola bastante, que como es un Musou y es sobre todo no tan inmenso como es el Persona 5, que eso el de rol, que eso es inmenso. Acabártelo es un dolor de huevos, como tengas ganas de acabar y quieras hacértelo completo, son 250 horas. Dice, confirmo, yo le di 220 horas al Persona 5 Royal, todo un viaje para lo bueno y para lo malo, sí. Madre mía, y bueno, y si te lo tomas muy de hardcore, más horas todavía, ¿eh? Como quieras hacerlo a pelo, o sea, decir, que no te dejes nada, el Persona es larguísimo. Bueno, y aquí tenéis el Ultima. El Ultimax, juego que salió en PlayStation 3, juego de Arc System Works, que trabajó para Atlus, juego de lucha 2D de Persona. Y que salió en España tanto el Persona 3 Arena como el Ultimax, y que se reeditó en PlayStation 4 y Switch en Japón. Lamentablemente no salió de Japón, solo digital en Europa y Occidente. No lleva inglés la edición, aunque es totalmente jugable, ya lo advierto por si lo queréis importar. No lleva inglés. No está mal, ¿verdad, Andrés? Bueno, es mucho más sencillo, no deja de ser un Musou, es un hack and slash masivo, como todos los Musou, y es mucho más sencillo todo. Y uno que no me esperaba que fuera bueno, que salió muy bien, son los Power Rangers de lucha, este Battle for the Grid, que tenéis también la versión de Limited Run, y también este juego también salió en Switch. Y llegó aquí la edición Collector,
pero porque lleva más contenido que esa primera edición de Limited Run. Llegó un añito y medio después, creo que lo trajo Tesura, si no me equivoco, de la gente de Maximum Games, y viene mucho más contenido jugable, con algún otro que otro personaje. Y está bastante chulo, este juego de lucha 2D, semi 2D, de los Power Rangers. Bueno, veis, el catálogo ahora mismo existente es una brutalidad. El que se quiera meter ahora en PlayStation 4 es el momento. Empiezan a bajar mucho los títulos. Hay títulos que están muy bien de precio, entre los 5 y 15 euros tienes un catálogo increíble. Es verdad que hay ciertos títulos ya que suben mucho de precio, pero al ser un catálogo tan inmenso, creo que te puedes hacer con un catálogo muy chulo con muy poquito precio. Dices el Power Ranger rojo, el mejor. En el centro así me gusta. Bueno, la edición remastered, la trilogy toda completita, juegarrales todos. Me encantaron, de hecho el 2 y el 3 sabéis que salieron en PlayStation 3 y en el 2 nos vino en digital el 1, que lo pude jugar en digital en PlayStation 3 y ahora los podéis rejugar en esta edición, tanto en Switch, que salió en físico el primero, y los otros dos descargables. Lo que pasa que el Limited Run sabéis que sacaron el 2 y el 3 en físico realmente, en Switch, pero aquí tenéis la versión de PlayStation 4 de la gente de Crytek, de estos tres, muy buenos, una historia muy chula, combatir aquí los aliens con nuestro servotraje que podías endurecer, tenías que elegir, ya era muy táctico porque tenías que elegir dos opciones, si querías camuflarte con el medio o endurecerte para protegerte de las balas. Tenías ese modo táctico de estrategia que elegías en cada momento. Muy guapo. Esta es la edición España-Italia. Bueno, un nuevo Valkyrie, el Elysium. No me esperaba este Valkyrie después de Square Enix. Y menos, me hubiera esperado más el clásico, un juego RPG 2D, como los clásicos. No está mal, lo tengo que jugar, tengo que reconocer, pero a nivel gráfico al final no me resultó mal, como mucha gente se quejaba. A ver qué tal la historia. Aunque bueno, si me dan a elegir, hubiera preferido la visión clásica 2D que tiene todos los Valkyria Profile. Este Valkyrie Elysium, que ahora lo tenéis creo que rebajadito en físico, ¿eh? Aquí lo quiere. Ya sabéis que esto hay que aprovechar cuando están bajados de precio. Eso es una buena opción ahora para muchos títulos, porque luego sabéis lo que pasa con estos títulos, ¿no? Cuando desaparecen de la vista, que empiezan a escasear, no hay mucha tirada y luego se hace un dolor de huevos encontrarlos. My name is Christopher. I have protected this land and its people as my forefathers did before me. Very well. Then I pledge my loyalty as your inheritor until the very end. You are a being of divine power, are you not? Please, would you hear my plea? My name is Tycho. It was once my duty to watch over this land. Como lo distribuía Cosmedia, ahora Playón, España, Italia. Bueno, como podéis ver, es más action RPG con combos, ataques. Engrave it upon your soul. Divine assault. Nibelung Valesti. Please allow
me to conduct a small test of your metal. De hecho es el motor, si no me equivoco, de los juegos de Square, estos de... no me sale el nombre. De los Nier, el mismo motor gráfico que los Nier, en principio. Hola, gordito crossfitero. Tiene buena pinta, sí, el Valkyrie Elysium tiene buena pinta. Y ahora creo que es lo que comentaba, que creo que han bajado de precio los juegos de Square Enix. También lo tenéis en PlayStation 5. Y aunque esta versión, como podéis ver, también la podéis upgradear a la versión de PlayStation 5. I merely wish for the world to continue existing. Y en las mismas fechas fue una locura porque nos sacaron el segundo Star Ocean que llegaba a PlayStation 4. Este The Divine Force lo sacaron a la vez, creo que un mes uno, otro mes otro. Que también creo que está rebajadete. Y es de Tri-Ace también, de Tri-Ace. Que hecho Tri-Ace también había hecho algún Valkyria Profile en su momento, en PlayStation 2, por ejemplo, Play 1. También en España, Italia. Es una saga dentro de lo que es Square Enix que lo van sacando en Occidente, a pesar de que muchos de ellos pasan sin pena ni gloria, ¿eh? Se agradece. Y creo que este incluso llegó traducido al español. No, este no. Este es el que no. Este es el que no llegó. Este no viene con español. Este no llegó. Este no llegó. El que sí llegó es el anterior. El anterior sí que lleva español, pero este no. El de Divine Force no. Ya nos queda el último lote para enseñar hoy. Unos cuantitos. Si no os habéis dormido, claro. Si os gusta el rol, creo que están muy bien los dos. Si os gustan los RPG japoneses, el JRPG, buenos juegos, creo que están muy bien. Y ahora creo que... Claro, en físico. Bueno, aquí tenéis uno, el rico, al rico. El rico, y este creo que lo compré porque bajó mucho de precio. Pero si tengo que decir la verdad, no es un grandísimo juego. De hecho, el Rico 2, creo, la secuela aún es peor. Es un juego que utiliza ese cel shading, ese mixto cel shading con gráfico animado. Es un juego, un shooter. Pero bueno, si os gustan los shooters, igual os va a gustar, pero no es un juego demasiado potente a nivel jugable. Ya os lo digo. De hecho, el segundo creo que incluso está bastante roto, porque el Rico 2 también salió. Segunda parte. Dice Johnny, con esa pedazolita bichando estoy, dice Johnny. Paso está para bichear. Si eso es lo bueno que tiene, que somos unos marujas. Si la realidad del coleccionista es que somos unos marujas, pero nos gusta mucho curiosear y ver lo que tienen los demás. Yo el primero, ¿eh? Y además envidia sana, eso es lo que está bien, envidia sana. Bueno, uno de los que me gustó más de shooters de esta generación, de Play 4, que lo pasé de coña, es este Wolfenstein 2, el The New Colossus. Esto me lo hice 2 veces. Lo rejugué una segunda vez. Muy chulo. La verdad es que me lo pasé genial. Volvieron con mucha fuerza la gente de Machine Games, la gente, este equipo que trabajaba Bethesda. Muy bien, muy bien.
Me encantó. Con mucho humor negro y matar nazis, la verdad es que mola. Casi como matar zombies. Y si son zombies nazis, más mejor todavía. Dice Donald, siempre das ideas, da ideas y descubres cosas. Bueno, también me pasa con vosotros. Hay muchos otros streamers y compañeros, o el propio Telegram, cuando ponéis fotitos, ayudáis, y también a uno, porque nadie nace con la información se aprende y se ve, se escucha, y aprendo mucho también aquí en los propios directos. A veces aprende. Hola Lishini, hola guapa, llegas de currar. Vaya tarde, ¿no? Con calor encima currando. Ya que se ha pasado por aquí, ya le habíamos hecho la promo antes, pero como no estaba ya presente, ha sido una promo infructífera, que no estaba la dueña real, estaba tu allegado, pero no tú. Aquí os hacemos la promo a la guapa de Alexine, que está muchas tardes cuando puede, y si lo permite el horario laboral, haciendo gameplays, que os vais a reír un montón con ella y lo vais a pasar muy bien. I'm sorry. Did you need this boat? Cachondos son. No sé si lo habéis jugado, el Wolfenstein New Colossus, pero si no lo habéis jugado y os gustan los juegos en primera persona, shooters, os lo vais a pasar muy bien. Pero me falta jugar uno de ellos. Sí que jugué el DVR, el que vamos con el mecha, pero me falta jugar de los que han salido en Play 4 a al John Blood. El John Blood, este es de los que han salido esta edición, este spin-off de Wolfenstein, la sangre nueva, sangre joven. Este es el que me falta por jugar. Esta es la edición. Ni llamadas, ni cartas. Se ha esfumado. Mira, estos es de los que compré en Shop a 10-12 euros. Me parece que sí, ¿no? ¿Es inglesa? Sí, esto es de lo que compré en Shop. Es cuando, no sé si acordáis de la tienda inglesa, que se compraba de vicio. La tienda inglesa de shopes.com, tienda inglesa, y encima sumabas puntos, comprabas juegos a precio de derribo y encima por compras sumabas puntos que luego los podías descontar de las propias compras que hacías. Una locura. Pues ¿qué pasó? Que murió. Murió, y más cuando vino el tema de que se salió la UK de la Comunidad Europea, el Brexit. Ahí ya murió porque el tema del IVA los mató. Este es el Youngblood, el Wolfenstein. Es un spin-off de la saga de Wolfenstein que salió para Play 4. Llevas a estas compañeras más jovencitas. Nada ni nadie en esta buena tierra de Dios lo hará. Está controlado, hermana. Joder, sí. ¿Habéis matado nazis alguna vez? Nacimos para matar nazis. ¡Lo conseguiremos! ¡Somos odio! ¡Voy a acabarlo! Y este creo que lo encontraréis baratito, ¿eh? Este ya bajó de precio, no tan barato como lo encontré en aquel momento en UK, pero supongo que ahora no será caro encontrar este juego si os interesa, ¿eh? Y bueno, ahora vamos con alguno limitado de este caso de Retard Games. Este Braveland Trilogy, de esos juegos que hacían 1000 unidades. Pero este además salió a 19,90, salía a ese precio, pero además lo compramos a 10 euros. Cuando hacía a veces rebajas Retard Games. Y al ser táctico, a pesar de que, como podéis ver, es bastante simplista, a más no poder, pues dijo, mira, pues a ese precio compré alguna cosa más. Este sí cae a ese precio, pero como podéis ver,
os tiene que gustar mucho el táctico, porque gráficamente es un poco horrible. Horribilus. Pues son 3 juegos, ¿eh? Hay 3 juegos aquí. Hay 3 juegos de los Braveland. Sacaron 3. O sea que alguien compró el primero y el segundo y sacaron un tercero. O sea que si alguien lo piensa, que entienda que antes de sacar el segundo sacaron el primero. Y antes de sacar el tercero sacaron el segundo. O sea que a alguien le gustó los juegos, ¿eh? Con sobrecubierta. Y un juego que Eva le gustaba mucho, no lo sacaron en Switch. Un juego de puzzles y aventura, de resolver rompecabezas. Gráficamente parecen acuarelas y juegos y pinturas. Es el Pilar, que también lo sacó Radar Games con su manualcito. Un juego muy chulo, pero que no lo sacó en Switch. Este Pilar, juego muy diferente. Que casi todo el juego son puzzles, jeroglíficos, cositas a descubrir, que te plantea el reto del propio juego. Y ahora, uno que ha salido hace poquito en Switch, lo que no ha llegado a España, igual se lo habéis visto, Eva, que le hayan enseñado en edición física en Switch, que se quedó en Francia y UK, no ha llegado a distribuirse en España, es el de Cortacésped. Y creo que lo ha jugado ella en directo con vosotros, me parece. El Law Moving Simulator Landmark Edition, esto sí que se ha distribuido en España. Juego muy original, muy bizarro y que está muy chulo además, lo pintan muy bien. Aquí lo vais a ver ahora. Hemos visto juegos de arreglar carreteras, de llevar camiones, excavadoras, pescar en alta mar, llevar drones, subirte en toros. Pues tenemos también de llevar cortadoras de césped. Está Law Moving, edición España, Italia, Francia. Y fuera rollos, que le ha gustado a la gente este juego, ¿eh? Este juego ha tenido bastante éxito, sobre todo en el mercado centroeuropeo. Pues la gente le mola mucho en Alemania y el norte de Europa. Ha gustado mucho. Dice, pero aún queda algún simulador que no hayan hecho juego. Me parece que no, Alexini. Yo creo que lo han hecho en todos. Dice, ese es el de la Karcher y el de arreglar carretera. Trío impresionante, sí. De hecho, y hay juegos que no tengo, que han sacado simuladores y que no tengo. Bueno, este me gustó mucho, el que estáis viendo ahora. La segunda parte del Contracts, del Sniper Ghost Warrior. Me gustan mucho los juegos de francotiradores y me lo pasé genial con este. Tiene misiones muy guapas, tiene una buena campaña para un jugador. Lo disfruté un montón esta versión. Me gustó mucho, la verdad. El tema de medir la distancia está muy guapo. La verdad es que la campaña me gustó bastante. Es muy recomendable si os gustan los juegos de francotiradores. Este Sniper Ghost Warriors, Contract 2. Dice, necesitamos que saquen físico el de Kebab. Pues sí, ¿verdad que sí, Alexini? Pues sí. Mira, si han sacado, que lo acabamos de ver hace un ratito, el de montar en toro mecánico y en toro real. O sea, el de la liga de profesional de montar toros, que lo hemos visto aquí, que la han sacado en Play. ¿Por qué no van a sacar los de los Kebab? ¿Eh?
Que era muy guapo, tenías que medir la distancia, el aire, estaba muy chulo, la verdad. A ver, dentro de que tenía sus cositas arcade, que no era todo simulación real, porque si no, no le das ni a nada. Dice, eso en América vende, del kebab no sé. Si el de kebab, bueno, tiene su rollo, ¿no? Igual podría estar bien. Lo bueno que tiene es que no huele, por lo menos no huele a kebab. Bueno, nos llegó el Destroy All Humans, la primera parte. La segunda también ha llegado a Play, pero no ha llegado a Play 4, ha llegado ya a Play 5. Este juego en PlayStation 2 me lo pasé genial y su secuela. También tenemos versión de PlayStation 3. Y este juego, el de poder manejar aquí a este alien y tomar la Tierra, es muy guapo, muy cachondo, muy chulo. Edición multi 3 de la gente de THQ. Let's just say I'm glad I'm up here and you're down there. Loathsome little planet. The human military-industrial complex. Exterminate them! Now! Crypto, I hereby give you Muy guapo. destroy all humans! Crypto, my radar shows more humans approaching. Hurry to the saucer! Molaría una buena secuela, no un remaster, un remake, sino un buen juego de la saga. Lo que pasa es que THQ no está por la labor y como muchos hacen remaster, remakes de juegos que ya tienen en su cartera y en su franquicia. Han comprado un montón de estudios y un montón de juegos. Bueno, el último Legend of Heroes, bueno, último no, que mostramos aquí, que ya ha salido el Daybreak, lo tenéis ya para recoger en tienda, el Trails, el último ya ha salido, para Switch y Play 4, y este es el que no había salido hasta ahora al momento, hemos enseñado casi todos ya. Este es uno de los que viene, es un remaster de los de PSP, que se quedaron en Japón, de los que se quedaron en Japón, así que la gente de... En este caso de Falcon y Nis, gracias, porque esto es uno de los que no llegaron fuera de lo que sería Asia, Occidente. Que sigue siendo un juego agarral. También lo tienes en Switch. Que ya hay un montón de estos juegos en Play 4. Imaginar esto jugarlo en PSP. La verdad es que estos gráficos, no sé, quizá me he vuelto muy viejuno, pero me siguen gustando mucho y no me generan desagrado, al contrario, me encantan. Creo que han envejecido muy bien. Y ya para acabar el especial de hoy, que habrán sido 86, 87 juegos que hemos mostrado, y nos quedará un último especial de juegos estándar y otra de semicoleccionistas. Es uno que para muchos es uno de los mejores juegos de la plataforma, de PlayStation,
Y no más ni menos que la edición juego del año del Spider-Man. Ya vimos la de Miles Morales hace un par de directos, la de Play 4. Y esta, que es la edición española. Como todo lo de Sony, cuando edita algo en físico. Vale, España. Y que ahora tenéis el 2 en PlayStation 5, ¿eh? Los que tengáis la 5 que lo podéis disfrutar. Hay algo más en la vida de Peter Parker. ¿Tienes problemas? ¿Necesitas dinero? No, bueno, me he retrasado un poco con el alquiler, pero no, todo va bien. Cuida de este lugar. Representa lo mejor de mí. ¿No te animas a los Spider-Man, Odonoro? ¿Pero por qué? ¿Por el hecho de que es mundo abierto, estilo Assassin's Creed, tema misiones, o simplemente porque no te apetece por el personaje? Que hay muchos motivos, ¿no? Hay gente que igual no le apetece por el hecho de que son demasiado inmersivos y demasiado masivos, y otros por el personaje en sí. Aunque bueno, ha vendido muy bien, ¿eh? Este creo que estaba en los 24, ¿no? 25, 26 millones de copias que ha vendido de Sony. Uno de los juegos más vendidos de Sony. Tenemos que hacer esto bien. Dice André, es un juegardo. El Marvel Spider-Man lo disfruté muchísimo, mucho. Sí, yo creo que sí, que es un juegardo. Yo creo que aquí Insomniac creció como creador de videojuegos, hizo una upgrade brutal con este juego. Es otro nivel. Dice Dono, tengo cosas pendientes que me llaman más. Al final es cuestión de gustos, ¿no, Dono? Y al final lo que uno le llama más es lo que tiene que jugar. Yo tampoco creo en jugar cosas que no te gustan o que no te llaman tanto. Primero hay que jugar lo que uno le llama. Hay veces que te llama más una que otra y otras cosas, otras, ¿no? Dice Johnny, a mí también me daba palo, pero jugué y es brutal, ¿no? Sí, yo creo que a veces es un poco, me pasa a mí también, que cuesta. De hecho me costó empezar el Baldur's Gate, pero cuando me lo regaló Eva, que lo compramos en digital, el 3, fue un montón de horas. Si lo dejé es por tema de streams y el tema de las vacaciones y tengo que reengancharme y dice 60 horas. Me pasó algo parecido con algunos otros juegos que te metes. Me pasó con ¿cuál? El Valhalla, Assassin's Creed Valhalla. Bueno, lo compro, lo juego, que me gusta mucho el Assassin's Creed, pero me daba un poco de palo. Le metí 200 y pico horas, casi 300 al Assassin's Creed Valhalla. Qué locura con aquel. O sea, al final es un poco empezar y... Sí, bueno, ya se sabe, ¿no? Ya lo sabéis, vosotros que jugáis también, cuando empiezas a jugar, ya enseguida ves si hay feeling con el juego, si te engancha o no te engancha, y sí que os recomiendo que si veis que no os gusta o veis que no engancháis, lo dejéis, no os frustréis. Hay mucho catálogo, hay muchos juegos o quizás dejarlo para otro día o probar otro juego, que eso Eva lo hemos hablado mucho. A Eva a veces le costaba el hecho de dejar juegos, le frustraba no terminarlos, hasta que ha entendido que lo que tienes que hacer es, con el catálogo que tenemos, no te gusta, prueba otro juego que igual te gusta y lo vas a disfrutar más, Dice, ¿el Miles Morales es este tipo? Sí, el Miles Morales no deja de ser el Miles Morales. Era un DLC del Spider-Man. Era tan grande, que al final se convirtió en un juego de 8 o 10 horas. O 12 horas, el Miles Morales, del mismo estilo. Pero en este caso, en vez de ser el Peter Parker, es Miles Morales con otros poderes que tiene Miles, pero similar. Dice, si habéis conseguido la otra PS4 ya, no, estamos en ello pensando. ¿Tú sabes lo que me ha dicho Alexini, Eva? Y dice, y es que ya por 200, 220, quizás es mejor comprar Play 5. Digo, no nos metemos en ese berenjenal. O sea, que mejor nos plantamos. Digo, no hemos dicho no de comprar Play 5 por lo menos en un tiempo. No vamos a meternos en comprarnos una grande. Vamos a parar. Estamos con la Steam Deck a saco. Quizá una Play 4 estaría muy bien, porque la que tenemos tiene muchos años, como reviente se acabó todo, pero sí, no nos vamos a meter a comprar Play 5 ya. Dice Andrés, pero está bien probar cosas aunque no te llamen mucho, a veces descubres cosas. Sí, a ver, si tienes la posibilidad, tienes juegos baratos, o de hecho alguna vez, que ya os digo, he probado muchas cosas que me he pasado, juegos baratos que hemos comprado, que los he probado,
Por ejemplo, el Sniper, el Contracts 2, aunque a pesar de que me gustan los juegos de francotirador, yo lo compré sin ninguna expectativa. Está barato, lo voy a comprar. Me lo puse y hasta que no me hice la campaña, lo disfruté muchísimo. Son juegos que igual no tienes expectativas, lo compras, lo pones, te pones a jugar y dices, ostras, qué chulo. Y hasta que no acabas, no paras. Dice Adorno, ahora ando con el Yakuza 6 y es que me encanta, me sube la historia. Yakuza son brutales todos, desde los primeros. De hecho, yo cuando jugué el primero, que salió en Play 2, que llevaba español, subtítulos, aquella español, lo compré de salida. Aunque luego el segundo, como no tuvo apoyo por parte de la comunidad española, el primero vendió muy poquito, ya lo sacaron con inglés. Desde el primero me encantaban sus minijuegos, el humor ese que tenía también, ese humor rancio japonés. Y luego el cambio a los RPG, que las han tratado también muy bien. O sea, me han encantado también. O sea que creo que el equipo Yakuza de Sega hace las cosas genial. Han hecho un montón de Yakuzas y sus spin-off. Y ojalá que sigan muchos años, porque además son juegos que sabes que lo vas a jugar más bien o más mal, pero te van a gustar, está muy bien. Y bueno, lo bueno es que ahora la gente los está descubriendo, los están jugando, ha hecho Sega que se replantee el hecho de subtitularlos y ahora por lo menos te vienen en español, con subtítulos en español, que eso es un agradecer muchísimo. Dice, no, el PS5 estuvo a 4.30, sí, una bajada, pero ya pero no es un tema por el precio, no, es el tema de tenerla, tener que colocarla y no queremos meternos en otro frente abierto. Tenemos muchos frentes abiertos, la Switch necesita mucho pan y ya con Switch y ya lo que compramos de Play 4 y algo que compramos de Play 2, alguna cosa que sale, algo de DS y alguna cosita así, si nos metemos en Play 5 no sé, sería meternos en un berenjenal de esos de que te metes en el cenagar y ya no sales. Dice, una PS4 más PS1 es igual a PS5, dice Maite. Dice el Shinete, ¿te ha contado Eva que hace poco quitamos la PS4 y al ponérsela el otro día al crío vimos que no leía los juegos? Sí, me lo ha comentado y Odono también me lo ha comentado, ¿no? Que no lee los Blu-ray, ¿no? Pero bueno, es algo que suele pasar con algunas PlayStation 4, que del uso, el lector de Blu-ray que lleva dos, el de DVD y el de Blu-ray, se cacharra. Que es normal, pero jode muchísimo. Dice Andrés Moreno, dice, Yakuza, yo me enamoré con el Like a Dragon. Ahora ando buscando Saga como loco. El Like a Dragon a mucha gente le dio mucho la patata. Es que está muy bien el juego. Y además los combates, las locuras típicas de Yakuza, los minijuegos, muy bien medido la dificultad. Es difícil en algunas partes, pero también hace que no sea tan difícil para que no puedas avanzar y que te ayude a seguir. Creo que está todo muy bien medido. A mí lo que me volvió loco para sacar el platino, porque dice platino al juego, es encontrar todos los putitos gatos en la ciudad. Encontrar todos los gatos de la ciudad, que es uno de los logros que tienes que hacer en el Yakuza Like a Dragon, me volvió loquísimo. Hasta que no lo encontré todos, pero me tuvo un día entero buscando los gatos. Si habéis hecho el juego, sabéis lo que os digo. Con los gatos de las narices. Pero bueno, muy chulo. Dice Alishine que ahora el crío usa la PS5. Claro, sabe lo que es bueno él. Claro, y sobre todo tema gráfico pero ya la Switch. Dice GR, esta mañana viendo precios de PS5 para mis sobrinos y 505 euros y un mando. Cada mando nuevo 72 euros, una pasada. Lleva mucha tecnología. Los mandos son una pasada, que los he probado, el tema táctil, el tema de la fuerza. Pero sí que es verdad que, y no son caros por lo que llevan, pero son, visto el rendimiento que muchos escacharran por tanta tecnología que llevan, jode bastante. Claro, si te dura el mando 1 año, 2 años, es caro. Ahora, si son mandos como los que duraban antes, que te duraban 5 años, 6 años, se caían al suelo, los tirabas contra la pared de la rabia, de que no te pasabas algún juego, o ya contra el suelo, y aquello aguantaba como diabluras, ahora ya no son así. Vale, China, a ver, el precio me parece acorde por la tecnología que lleva ese mando. El problema no es la tecnología, porque si ese juego, ese mando, esa tecnología vale ese precio, lleva un montón de tonterías el mando.
Pero el problema no es la tecnología, el problema es la duración del hardware. Que han salido pochillos, ese es el problema. Más que el precio en sí. Los gatos y los capas, sí, Andrea, los capas, que verdad, lo de las capas, ya no me acordaba también. Los capas, las cojones de los capas. Que había que encontrar por toda la ciudad y hacerle fotos y historias, madre mía. Tengami sorteo. Ah, mira, ha utilizado mi móvil para sorteo. Esa se va con mi nick. Bueno, ya que lo recuerda Eva, recordaros que la semana que viene, domingo, que no están aquí los juegos, los ha llevado Eva. A la izquierda, vale. Tenemos sorteo del canal, el aniversario, o sea, y los 1000 seguidores. Es decir, vamos a sortear estos 2 juegos del mes. Sabéis que cada mes sorteamos 2 juegos. El elegido para los seguidores y subs, es decir, optáis todos los que estéis en directo. Los subs entráis en el bombo de manera automática, aunque no estéis presentes, simplemente por el apoyo al canal. De hecho, esto lo hacemos por el apoyo que nos dais. Intentamos invertir en juegos de las subs que nos dais en videojuegos y hacer los sorteos. Y el del subs del mes es este Tebi, de la gente de Chibi-Ribi, que por cierto va a salir en físico en Japón, ya hay Collector en Switch. No sabemos si llevará inglés, es posible que es de Just Dance que lleve inglés. Ya hablaremos el domingo de las novedades de ese Chibi-Ribi que llega a Switch también, que salió en Vita y Play 4 hace un tiempo. Y este será el de subs. Pero haremos también lo del aniversario y 1000 seguidores, porque hemos pasado los 1000 seguidores y vamos a hacer 10 sorteos más de muchas cositas que tiene comprada Eva para vosotros. Será un especial, no será de novedades, sino será un especial de nosotros y de vosotros, de sorteo de regalos, cucadas, hay amigos, hay funcos, juegos, peluches y legos para sortear el próximo domingo, además de estos 2 juegos que son del canal. 10 más 2 son 12, así que eso esperamos el próximo domingo, que celebraremos los 1000 seguidores y el sorteo del mes y esos 1000 seguidores y del año, que no lo hicimos tan grande, lo haremos este domingo. Dice de Chine que la Switch la sigue usando, pero algún juego de Play 4 ahora pues con la 5. Sí, a ver, si sobre todo son juegos que le gustan, al final cualquier plataforma es buena para jugar, sea Play 4, Play 5, Switch. Si le das una Game Boy la va a jugar igual. A esa edad juegas a todo. Dice Andrés, mola, pues se hace un montón. Bueno, en principio es para agradeceros a vosotros. No lo hemos pasado muy bien este año, lo hemos hablado mucho. Y como no lo hemos pasado muy bien como pareja y como streamers, que hacemos esto de manera... ¿cómo decirlo? De manera que nos encanta disfrutar con vosotros. De hecho, nosotros nos dais la vida. A mí me dieron ya os lo he comentado, me dio la vida hacer esto con vosotros y hacerlo con mi mujer más todavía, ¿no? Y ella también tira muchas veces del carro, porque ella a veces la que tiene, ella es de dar más tomar y se pone el turbante en la cabeza, la toalla y tira para adelante con lo que sea. Y esto lo hacemos con mucho amor y mucho cariño. De hecho, llevamos comprando cositas para el sorteo, eso llevamos 4 meses. Sí, hemos comprado cositas en Gerona, en tal sitio. Mira, compramos esto será para el canal. De hecho, el otro día hicimos un poquito enseñamos un peluche, el del Kirby del coche, que muchos visteis en directo, que se sorteará ese día. Y alguna cosita más. Y por eso lo hacemos. Dice, hay que elegir esos 6773. Bueno, no te creas. Mira, no voy a engañar. Tenemos un baúl, tenemos un cuadrículo, un cubilete que tenemos comprados y juegos que he separado de la colección de Play 4, que los tenemos en Switch. Tenemos 15-20 de Play 4 que hemos separado y otros 30-40 que hemos comprado de Switch, no para este sorteo, sino para ir sorteando en estos meses. Así de locos estamos. Que los hemos ido comprando dobles. Mira, este nos gustaría sortear, porque al final son por gustos, que nos gustan a nosotros y los queremos sortear aquí en el canal para vosotros. Si no nos gustase, no los sortearíamos. Sí, falta cena, Eva. Me falta oxígeno en la cabeza. Dice que si llega a España a la final
¿Pensaréis en cambiar de domingo? Es verdad que es el domingo. Ostras, ya no sabía. Claro, ¿y a qué hora juega la final, Keiko? ¿A qué hora juega la final? ¿A las 10? Si es a las 10 podemos hacer el sorteo antes, podemos hacer el especial antes. Si es a las 8 nos fastidia. Pero si fuera, por ejemplo, a las 10 de la noche, podemos hacer a las 7, de 7 a 10 el especial. Sería genial. ¿Eh? Bueno, no es mi mayor charla, no. Yo he estado aquí a 5 horas a piñón. Los que más tiempo llevan aquí saben que yo me he tirado cascando así 5 horas. Sin parar. Y luego he tenido dolor de cabeza al día siguiente, pero durante el rollo que me metió, yo me lo he pasado bien. Dice, jaja, nadie le ha dicho que beba. Yo estoy preparando vídeos. Sí, a ver, tengo aquí un poquito de Coke y Coca-Cola. Voy a poner un poquito, así que al final lleva como, ya la habéis visto, está preparando vídeos, Eva, de todo lo que hacemos durante la semana, los edita, les pone carátulas para subirlos en YouTube y que los veáis también la gente, que mucha gente no puede estar en el directo, es normal. Vida personal, familiar, o que no tenéis tiempo, que es normal, no tenemos tiempo ni nosotros. A las 9, uff, a las 9 es un poco... Bueno, podemos intentar de cambiar hora, lo haré con Eva, igual de hacerlo de 6:30 a 9. ¿Qué os parece? Podría estar bien. Aunque bueno, a muchos os romperá el horario, porque si estaréis acostumbrados a las 8, lo pensamos durante la semana, ¿qué os parece? Dice, no, te debe pagar bien Eva, entonces, no, al contrario, Eva me dice que la pago poco a ella, que yo le pago poco dinero a ella, que es la editora del canal y que no le doy ni un euro, al contrario, que no le pago nada, yo a ella. Yo soy el becario, como dice Eva, yo soy el becario. Que ya tengo pensión, dice Eva, que soy jubilado. Yo lo que tendría que estar jugando a las cartitas, al mus, a jugar a la petanca y esas cosas, ¿eh? Dice, primero hay que jugar si pasamos lo pensáis. Vale, sí, lo pensamos, Keiko. Lo pensamos. Más que nada que como no es un tema de hacer un stream para nosotros, sino es un stream de todos los que habéis estado todo el año y que estáis aquí, pues nos gustaría que estuvieseis la más gente posible, ¿no? Y que sea para disfrutar todo el mundo aquí en un directo chulo. Por eso también es bueno de pensar y que no fastidiaros una final, ¿no? Bueno, pues nos vamos a marchar, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo voy a oxigenar la cabeza y nos vemos el domingo. Domingo, ya sabéis, novedades, preorders, salidas, noticias de la semana, que las reunimos todos los domingos y las soltamos en un par de horitas los domingos para haceros un recap de toda la semana, que viene muy bien. Para mí y para vosotros. Yo recordad todo lo que ha salido y vosotros que si no estáis muy al día, por lo menos que lo tengáis todo juntito en un solo directito, ¿eh? Y nos vamos a marchar. Vamos a ver quién está por aquí. ¿Quién habrá en directo hoy después de viernes de España? Tenemos a Víctor. Nos vamos a Víctor Develops, ya que le habéis regalado una sub. Ya que Odorno la ha regalado a Bueno de Sur, nos vamos a Bueno de Víctor. El Bueno de Víctor. Venga, vamos a Bueno de Víctor. Le dais un beso de nuestra parte. Que además es un grande de las Steam Deck, precisamente. Eva lo ha mirado muchas veces. Que fue el que primero le metió la semillita del mal a Eva en lo de la Steam Deck. Y que, mira, y que al final... hemos acabado pues metidos de lleno, metidos de lleno, Hasta mañana, Maite, guapa. Buenas noches, GR. Yo recuerdo haber el vídeo de Creativo Japón. Sí, estaban los dos juntos, el Complejo Holanda, que era un podcast muy guapo. Gente estupenda, los hermanos. Nos vamos marchando, nos vemos el domingo. Adiós, Lokimara, guapa. Y nada, un beso grande y a todos los que habéis aguantado aquí la chapa de Play 4. Hoy, como siempre, nos vemos el domingo, Nos vamos marchando, nos vamos con el Bueno de Víctor. Gracias, guapísimos, y nada, nos vemos el dominguito y un besito enorme y que descanséis y paséis un buen fin de semana. Venga, nos vamos marchando.